5:34, bienvenidos a Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. 124 familias de una urbanización de Fuerteventura viven con el temor de ser desahuciados. Esto ocurre exactamente en Corralejo. Hanna Recio, adelante, por favor. Muy buenas tardes, Iván, Elena. Pues así es, el temor a ese posible desalojo marca la vida de hasta 123 familias que viven en este complejo residencial en la isla de Fuerteventura, donde ahora mismo nosotros nos encontramos. Esto ha llevado a que muchos vecinos hayan puesto pancartas de reivindicación como estas que están viendo ahora mismo en pantalla. En tan solo unos minutos vamos a tratar este tema con mayor profundidad y será como siempre aquí en Conecta Canarias. Gracias, Hanna. Y de la provincia oriental nos vamos hasta la provincia occidental porque fíjense, forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife de la provincia tinerfeña llevan desde hace meses reclamando mejoras en las infraestructuras, también en sus condiciones laborales. Durante toda la tarde vamos a estar muy pendientes de este tema con nuestra compañera Luz Martín. Adelante. Buenas tardes, Elena, buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Continúa esa huelga y con ella continúa también la acumulación de cadáveres en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, que ya existía antes de esa huelga. Hoy estaremos analizando esta situación y también las posibles soluciones con dos médicos forenses. Y hoy van a ser testigos de la odisea de nuestra compañera Mari Martín buscando un taller ilegal. Un trabajo de investigación que finalmente ha dado su fruto porque lo ha encontrado. Vean este pequeño adelanto. No sabemos qué nos vamos a encontrar hasta que llegamos al sitio. No sé, es una persona que tiene un garaje que no tenía como cartel ni nada. ¿Quién te lo pasó? ¿Qué tema que va? Yo arreglo coches y todo el rollo, soy mecánico y todo el tema. Lo que pasa es que es bajo recomendación. No tengo nadie que me haya llamado que me haya dicho, mira, para aquí te va tal, porque normalmente la agenda y todo la tengo apuntada de la gente que me viene, ¿sabes? Vale, claro, vale. nos abierto. Enseguida vemos el resultado de esta tarea ardua de investigación de nuestra compañera Mari Martín. Les decimos enseguida porque nada, no tardamos nada en volver con ustedes. Hasta ahora. Martes, 6:45 de la tarde, bienvenidos a Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Incertidumbre y preocupación asolan a 123 familias de un complejo en Fuerteventura, concretamente en Corralejo, que está a subasta por orden judicial. Se trata precisamente de familias que viven en el antiguo complejo turístico Mirador de Lobos Golf. Nos amplía esta información nuestra compañera Hanna Recio, desde Corralejo. Adelante, Hanna. Muy buenas tardes a todos. Nosotros ahora mismo nos encontramos en el interior de este complejo, de esta urbanización residencial en la isla de Fuerteventura, y el temor al desalojo, podríamos decir, que marca la vida de hasta 123 familias que firmaron en su día un contrato de alquiler con el antiguo propietario de este complejo turístico, pero que ahora viven con una situación preocupante, ya que no saben qué va a suceder este próximo jueves cuando concluya esa subasta. Esta situación, como decimos, ha llevado a que muchos vecinos hayan colgado en las puertas de sus casas carteles como estos de manera reivindicativa. Nosotros en tan solo unos minutos vamos a estar hablando precisamente con algunos de estos vecinos para que nos cuenten cómo están viviendo esta situación. Estaremos con ellos para saber cómo se encuentran en estos momentos de incertidumbre previos a un supuesto desalojo. Estaremos en Fuerteventura, pero también les hablaremos de los retos virales, pero de los peligrosos, porque fíjense, un estudiante de Las Palmas de Gran Canaria ha terminado en la unidad de cuidados intensivos al hacer un reto denominado Mataleón, como si de un combate de lucha libre, fíjense, se tratara. Fue víctima, consecuencia de estos tipos de retos cada vez más imitados por los jóvenes. Su madre, Isabel García, ha declarado esto en la cadena SER. Vean. Durante la hora del recreo se les cedió a los niños, bajo la petición de ellos, un aula para estudiar, y ahí fue cuando sucedió. Mi hijo se desmayó, al desmayarse cayó al suelo y se golpeó severamente la cabeza.
Estuvo el miércoles, ingresó en urgencias en el hospital Dr. Negrín, tras realizarle 2 escáneres donde se veía un hematoma de gran importancia. A día de hoy sigue en la UCI. Ya lo habían hecho en varias ocasiones, y no solamente en su clase, sino en varias clases. Lo ha declarado, como decimos, en la cadena SER, como acaban de escuchar, pero esta tarde en Conecta Canarias Isabel García va a estar con nosotros en vivo y en directo, pues para darnos ese testimonio y saber cómo se encuentra su hijo. Y otros asuntos. Decenas de cadáveres esperan en este momento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por una autopsia. Muchos de ellos son migrantes que no lograron completar la ruta canaria precisamente, como saben, una de las más mortíferas. Precisamente una de las causas es la falta de medios. Hay más, nos lo cuenta nuestra compañera Luz Martín. Adelante, Luz. Sí, porque aquí en el Instituto de Medicina Legal continúa esa huelga con la que los médicos forenses pues piden cambios urgentes no solo en las infraestructuras, sino también en sus condiciones, y se acumulan los cadáveres en sus instalaciones, y es una situación que ya sufrían antes de esa huelga. Hoy vamos a estar hablando de esta problemática y también analizaremos las posibles soluciones con 2 médicos forenses aquí en Conecta Canarias en unos minutos. En nada estaremos hablando de esta situación desde hace meses, esa huelga indefinida convocada por estos trabajadores. Y mientras tanto, también vamos a hablarles de la situación de la playa del Confital, como saben, cerrada desde hace 7 años, vetada al baño por esa aparición de bacterias debido a contaminación fecal. Se cerró el 26 de abril de 2017 por esta misma razón. Salud Pública ha mantenido el veto debido a que, a pesar de que ha habido periodos de buenos resultados, también ha habido otros picos de altos niveles de concentración de bacterias. Trataremos este tema esta tarde en Conecta Canarias. Y tras varios días de fuerte viento, el Gobierno de Canarias ha dado por finalizada esa situación de prealerta por fenómenos costeros adversos. Pero lo cierto es que en principio las temperaturas van a seguir fresquitas por lo menos los próximos días. Nos amplía la información nuestro compañero Adrián Cordero, que ya está con nosotros. Bienvenido, Adrián. Buenas tardes. Van a seguir fresquitas, incluso van a bajar más de cara a los próximos días las temperaturas. Ya lo veníamos diciendo toda esta semana, tenemos por delante una semana fresca en general, y de hecho mañana esperamos que las temperaturas vuelvan a bajar. Mañana será seguramente el día en el que más notaremos ese descenso, hasta el punto de que en muchos puntos de Canarias ni nos acercaremos tan siquiera a los 25 grados. Van a menos las temperaturas y va a menos también ese temporal marítimo, y como bien decía Iván, el Gobierno de Canarias ha decretado el fin de esa prealerta por fenómenos costeros. Bueno, tiene bastantes cosas, nuestra sección del tiempo hoy. Amaina el temporal, ese es el titular principal. De hecho, bueno, veníamos de días bastante agitados con rachas que superaban los 80 kilómetros por hora. Hoy todavía puntualmente se superan los 60-65, pero todo esto va a ir a menos. Y lo que van a más también son las nubes, y lo está comprobando Pedro Santana, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. El día bastante más plomizo que los anteriores. Adelante. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes a todos. Hoy me he venido hasta Las Palmas de Gran Canaria con estas vistas fantásticas que tenemos de la costa norte de la isla de Gran Canaria para hablarles del tiempo. Y es que hacía tiempo, mucho tiempo, que no teníamos unos cielos así en la capital de la isla de Gran Canaria. Una panza de burro del libro que nos ha acompañado durante todo el día y que incluso de manera puntual ha dejado algo de lluvia, que ha dejado algo más de 1 litro por metro cuadrado en algunos puntos en las últimas horas. Así que en general nubes abundantes y ambiente fresco con temperaturas que a duras penas superan los 21 o 22 grados. De hecho, mañana esperamos que todavía bajen un poco más, dejándonos un ambiente más propio de la recta final de invierno que del pleno mes de mayo en el que nos encontramos. Esta situación seguramente nos acompañe durante toda la semana, con esas temperaturas más bajas de lo habitual y nubosidad abundante que, sobre todo en puntos de medianía, puede acumular más de 10 litros por metro cuadrado durante los próximos días en esas precipitaciones que podemos esperar. Una anómala situación que a todos nos trastocará un poco el armario ahora que algunos ya habíamos sacado el bañador. Es que lo hemos sacado, Pedro, precipitadamente. Hombre, siempre en Canarias algún día en el año lo podemos sacar, ¿no? Incluso en enero. Pero lo que no debemos hacer, como mínimo hasta mediados de junio, es retirar definitivamente la chaqueta. Por ejemplo, están viendo en Las Palmas de Gran Canaria ese cielo bien tapado que tenemos también en otros puntos de las islas. Hace muy poquito veíamos a Luz Martín en Tenerife, incluso con el paraguas. Así que sí, ese tiempo más revuelto. No estamos ante una borrasca, ni mucho menos, ni
ante un temporal. Ya nos gustaría, pero sí que es verdad que ese alisio cargado de humedad de los últimos días pues va dejando poco a poco esta imagen que vemos, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, esto es la isla de Gran Canaria. ¿Y en Tenerife cómo está la cosa? Pues en Tenerife, de alguna manera, podríamos decir que tenemos dos caras. Por un lado, ese norte que sigue bien tapado de nubes, incluso con algo de precipitación, pero también es verdad que en la vertiente oriental y suroriental de la isla el cielo está bastante despejado, y creo que por allí, en Güímar, está nuestra compañera Mari Martín. Adelante. Sí, estas situaciones de alisio marcado en la isla de Tenerife dejan, digamos, dos versiones, dos caras. Por un lado, en la vertiente oriental en la que nosotros nos encontramos, pues disfrutamos a menudo de cielos menos nubosos, mientras que en el norte de la isla, pues hasta ahora están siendo protagonistas precisamente la nubosidad y también las lloviznas, pero no aquí, donde nosotros nos encontramos, en Güímar, y como pueden ver, disfrutamos en este municipio de cielos muchísimo más despejados y también de temperaturas muy agradables, pero que eso sí, se nota que son más bajas que las que teníamos hace unos días y que hasta ahora pues no superan los 25 grados en prácticamente ningún punto. Unas temperaturas que seguirán bajando mañana y pasado, llevándonos a hablar de valores bastante frescos para la época en la que nos encontramos en medianías, que no llegarán a superar puntualmente ni tan siquiera los 20 grados. Y tampoco se fían de estos cielos despejados, porque lo cierto es que de cara al final de la semana esperamos que empiecen a aparecer algunas nubes de evolución que seguramente van a dejar chubascos también en esta zona de Tenerife. Lo que sí que nos abandona es poco a poco el viento. De hecho, hoy ya no tenemos avisos activados por este fenómeno y a partir de mañana las rachas ya no van a superar los 50 kilómetros por hora. Adrián. Bonita imagen la que nos llega hasta ahora desde Tenerife, en esa parte oriental de la isla que, como decimos, está más despejada, pero en el norte de Tenerife está lloviendo, situación típica de alisios, por lo tanto, que nos deja esa humedad retenida en medianías orientadas al norte, aunque, como bien decía nuestra compañera Mari Martín, también en esas vertientes orientales llegaremos a ver nubes e incluso algo de lluvia esta próxima semana. Nosotros llegaremos a verlo. Y llegaremos a verlo, ¿por qué? Lo primero, porque los reporteros y las reporteras de Conecta Canarias van allí a mostrárnoslo, pero también porque tienen siempre el número de WhatsApp al que nos pueden enviar esas imágenes. Oye, Adrián, que está lloviendo un poquito donde yo vivo, que ya ni me acordaba lo que hacía, que no caía algo del cielo. Pues toman la fotografía, toman el vídeo y la envían al 627-683-040, 627-683-040. Lluvia, alisios, viento temporal marítimo, pero sobre todo atardeceres. ¿Dónde? En el paraíso. Atardeceres en el paraíso, que es verdad que, mira, fíjense, seguramente es a lo que peor le viene el alisio, porque cuando llegan esas nubes, el atardecer se nos hace un poquito más plomizo. El alisio apaga un poco nuestro atardecer en el paraíso. Porque a diferencia de las nubes altas, que reflejan el sol con fuerza, las nubes bajas lo ocultan bajo una masa espesa que hacen que nuestro atardecer no luzca de la mejor manera. Lo cual no quiere decir que no lo haga, y, ¿para qué engañarnos? Tampoco que no nos guste que aparezcan. Las nubes bajas, decimos que incluso a primera hora de la mañana dejaban un poco de agua. Agua bienvenida en unas islas necesitadas, poco afortunadas en los últimos tiempos por la sequía, que comienza a causar estragos y que agradece cualquier gota que caiga del cielo. Cielo cargado el que nos seguirá acompañando, al menos en las vertientes orientadas al norte del archipiélago, durante unos cuantos días más. Días frescos de primavera, días poco habituales a finales de mayo. Días que nos devuelven lo que nos negó el invierno y que nos cargan de energía antes de que llegue el temido verano. Bueno, con alisio, sin él, lo cierto es que los atardeceres en el paraíso nunca nos dejan indiferentes. Ya saben, que nos pueden enviar esas imágenes cuando ustedes quieran. Martes, en Conecta Canarias. ¿Y de qué nos toca hablar? De cambio climático. Aunque hoy, fíjense, vamos a hacer un planteamiento bastante novedoso. Serán unos minutos, pero nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Oye, ¿puede tener que ver la intensa actividad solar que estamos teniendo en las últimas semanas con un cambio en nuestro clima? Ahí va un avance y lo analizamos en unos minutos. El Sol atraviesa un periodo de actividad sin precedentes en 35 años. Nuevas tormentas geomagnéticas se dirigen a nuestro planeta. Las auroras boreales llegan a latitudes inimaginables, pero ¿qué otras consecuencias tiene esta inusual actividad solar?
¿Están el clima espacial y el de la Tierra relacionados? Lo analizamos en unos minutos en Conecta Canarias. Eso será en unos minutos, pero de momento de lo que hablamos es de la previsión, que hoy nos deja ese titular: menos viento en Canarias. Hoy a las rachas en 65 km por hora, entre mañana y pasado no superarán los 55, pero es que a partir del viernes ese viento prácticamente desaparecerá. Así que es una situación, insistimos, transitoria esta que hemos tenido del temporal de viento en Canarias. Recuerden que ya se ha desactivado esa prealerta por parte del Gobierno de Canarias, pero eso sí, la principal novedad, sobre todo de cara a la jornada de mañana, será ese bajón importantísimo de las temperaturas. Así que podríamos decir, Elena, Iván, que el viento da paso al fresco, pero al menos esta semana tenemos una situación meteorológica bastante más entretenida. Más estable, más entretenido, Pues con una sí. chaquetita, eso seguro. O abriguito Apetece, incluso. más fresquito, apetece. Pues sí. Abriguito. Gracias, compañero. Te vemos en un rato para hablar de cambio climático, ¿te Perfecto. parece? Gracias, Adriana. Bueno, y mientras nosotros vamos a irnos hasta la isla de Fuerteventura, porque ¿se imaginan ustedes vivir con la incertidumbre de poder ser desalojados en cualquier momento, desahuciados de su propia casa? Pues esa es la angustiosa situación en la que se encuentran 123 familias de la urbanización Mirador de Lobos en Corralejo, en esta isla de la que le hablamos. Hanna Recio, adelante. Muy buenas tardes a todos. Pues nosotros, compañeros, nos encontramos ahora mismo en el interior de una de las viviendas de esta urbanización residencial en la isla de Fuerteventura y estamos precisamente con una de las vecinas afectadas. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito cómo se llega a esta situación, ya que incluso concluye este jueves la subasta. Claro, concluye este jueves y la información, la mayor parte de los vecinos la tenemos desde hace 4 días solamente. No hemos tenido información fidedigna de esta subasta. Ha sido todo como un huracán, ha sido muy rápido, ¿no? Y casi todos los vecinos tenemos alquileres de 2 años, 2 años y medio. Llevamos 2 años sin agua del ayuntamiento, comprando aguas con cubas y teniendo que gestionar el agua entre todos los vecinos. O sea que yo hoy, que me llega la información, se subasta urbanización de lujo, bueno, con estas informaciones de campo de golf, de agua, de tal, digo, pero es que hay que ver la realidad de lo que es la urbanización y de lo que hemos vivido los vecinos durante 2 años, sin luces en las casas, o sea, ha sido gracias a la gestión de los vecinos, de que uno puso luz para las bombas, entre todos hemos ido recopilando dinero para tener agua, porque si no hubiéramos estado sin agua estos 2 años. Claro, me están comentando que no tienen suministro de agua, de luz y encima se venden, ¿no?, en esta subasta unas condiciones de viviendas que no son reales, me estaban comentando, porque por ejemplo aquí detrás, que ahora lo va a mostrar mi compañero, tenemos el supuesto campo de golf que podríamos decir que no existe, ¿no? Sí, por eso yo hoy me llega con una amiga la idea del campo de golf todo verde, y digo, hay que ver el campo de golf que tenemos aquí, que todo es un basurero, que está todo dejado de la mano de Dios, las calles nadie las ha arreglado, los vecinos que han ido arreglando algunos jardines, pero aquí nadie ha arreglado nada. Lo que os digo, hay alguna calle que ha estado sin luz durante meses, o sea, las condiciones han sido muy difíciles y desde luego nada de esto que se vende como urbanización de lujo. Y lo que explica la dueña de la casa esta, ¿no?, la cantidad de problemas que han tenido las casas, que han tenido que solventar los inquilinos, porque los dueños no han hecho nada. Claro, ustedes tienen sus contratos y entienden que tampoco en la subasta está toda la información para que esto se diera realmente así. Claro, es que no está la información de que las casas están habitadas por familias con niños que llevan un montón de tiempo. Hay familias que llevan 10 años aquí viviendo y toda esta información, la información no ha sido muy clara. Ni para ustedes ni para la otra parte. Ni para otra parte, exactamente, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos, Paloma y compañeros. Nosotros volvemos a conectar en tan solo unos minutos para seguir hablando con los vecinos. Vamos a seguir precisamente pendientes de este caso que afecta nada más y nada menos, reiteramos, que a 123 familias en Fuerteventura, exactamente en Corralejo. Y se los mostrábamos al principio del programa, el arduo trabajo de investigación que ha llevado a cabo nuestra compañera Mari Martín para intentar encontrar un taller ilegal en las islas. Estos talleres, por lo general, operan a puerta cerrada y además sus trabajadores no tienen o no están dados de alta en la Seguridad Social. Va a ser uno de los temas que hoy vamos a abordar precisamente en esta mesa, porque
realmente son más de las que puedan probablemente imaginar. Nos acompañan hoy Lito Mesa, Juan García Luján, Ruimán Jiménez y Alfonso González Jerez. Bienvenidos a los cuatro, un placer. Hola, buenas tardes. Compañeros. Gracias. Bueno, antes de empezar esta mesa, vamos a ver efectivamente el resultado de esa tarea de investigación que han llevado a cabo Mari Martín y Pablo Bravo. Vean. Uno de cada 5 talleres en nuestro país es ilegal, según la Confederación Española de Reparación de Vehículos. Son locales clandestinos que se promocionan solo entre gente de confianza, por lo que dar con ellos puede resultar tarea difícil. Hoy nosotros vamos a tratar de localizar algunos de ellos. Estaba en un taller que me dijeron que está por aquí, pero es que no me dijeron nombre, me dijeron que era así como un garaje. Más arriba hay otro, pero no te lo recomiendo porque es un hombre que hace trabajos esporádicos. Pablo, era por aquí, ¿verdad? Vamos bien. Sí, ahora ahí en la rotonda, en la segunda salida. Conseguimos dar con el taller. ¿Arreglas coches aquí? Sí. Recibí una consulta. ¿Mecánica general aquí? ¿Haces de todo? No, tapicería. Ah, ¿son tapicería? Sí. Ah, no, buscaba un mecánico de mecánica general. En este caso se dedica al arreglo de tapicerías, por eso, aunque trabaje desde su casa y de manera irregular, seguimos buscando. Segundo día de búsqueda de estos talleres ilegales. Nos está costando dar con ellos porque en muchos casos son sitios a los que la gente acude previa recomendación. Parece misión imposible dar con un taller de estas características. Vale. ¿Y cómo se llega hasta allí? Hasta que recibimos una llamada reveladora. Dame un segundo que lo apunto. Nos han pasado a la ubicación de un supuesto taller ilegal y nos ponemos rumbo hacia él. Vale, vamos a probar suerte en otro, ¿vale? Seguimos minuciosamente las indicaciones de nuestra fuente. Todo recto para allá. No sabemos qué nos vamos a encontrar hasta que llegamos al sitio. No sé, es que me pasó en un garaje que no tenía como cartel ni nada. ¿Quién te lo pasó? ¿Qué tema que va? Yo arreglo coches y todo el rollo, soy mecánico y todo el tema. Lo que pasa es que es bajo recomendación. No tengo nadie que me haya llamado que me haya dicho, mira, para aquí te va tal, porque normalmente la agenda y todo la tengo apuntada de la gente que me viene, ¿sabes? Porque, claro, no es abierto. Nuestro mecánico parece reticente en un primer momento, pero finalmente accede a ayudarnos. Apúntalo todo lo que puedas, porque depende del motor que sea. ¿Y qué necesitas? ¿La ficha técnica? Sí, para saber qué tipo de motor es. Nos tranquiliza asegurando ser un profesional del sector. Yo tuve la paternidad y trabajo en un taller de oficiales en Lima. Y claro, la gente se ha enterado que estoy de paternidad y soy empezado a motor y termino ayudando a la persona, porque empieza a ir de un sitio a otro, empieza pim, pam, unas clavadas que no vean, el coche sigue igual, sigue con un montón de problemas y al final terminan viniendo. Y aún de baja continúa trabajando, realizando arreglos y contribuyendo presuntamente a engordar más la economía sumergida del archipiélago. Bueno, el 20% de los talleres de automóviles aproximadamente operan sin licencias pertinentes. Estos son datos del Ministerio de Industria y precisamente hemos visto un ejemplo de todo ello en esta tarea de investigación que ha llevado a cabo Mari Martín, que por cierto, gran labor que han hecho nuestros compañeros esta tarde en Conecta Canarias. Juan. Bueno, la verdad es que no sé qué es más difícil investigar, si encontrar un taller ilegal o encontrar un taller legal en todos los términos, en el sentido de que, por ejemplo, se pase factura por cualquier trabajo que se haga, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad, digamos, colectiva de todos nosotros, porque es muy fácil caer en esa tentación cuando te dicen, bueno, si te pongo el IGIC te sale más caro y si no te pongo el IGIC te lo hago sin factura, y esa tentación de no poner factura pues lleva a que todos de alguna forma tengamos una complicidad con la economía sumergida. En el caso de Canarias estamos hablando, bueno, según los cálculos del gobierno de Canarias está por encima de los 12.000 millones de euros lo que se esconde en la economía que se mueve, por la que no se paga impuestos ni ningún tipo de cotización a la seguridad social. Estamos hablando de una cantidad que es prácticamente el dinero con el que cuenta el gobierno de Canarias para pagar la educación, para pagar la sanidad, para pagar la justicia, para pagar los servicios sociales. Por tanto, es una cantidad muy grande. La consejera de Hacienda anunció en el Parlamento que quieren reducir esta economía sumergida en un porcentaje del 25 al 11%. Me parece que es aspirar a mucho, pero creo que es un problema importante de la sociedad.
Lo decía nuestra compañera, 20% de talleres según el Ministerio de Industria que operan sin la licencia pertinente. Es una cifra muy alta, Alfonso González Jerez. Sí, es una cifra alta. 20% que sepamos, claro. Es una hipótesis, no deja de ser una hipótesis, ¿no? Igual que es una hipótesis que la economía sumergida supere el 20% del PIB en Canarias, es otra hipótesis, ¿no? Pero vamos, hay una pregunta básica, ¿no? ¿La economía sumergida seguiría funcionando en el caso de que fuera traída la luz a la economía? Seguramente no. Seguramente esa economía sumergida puede seguir funcionando precisamente porque es sumergida, porque no paga impuestos ni tasas. Si tuviera que pagar impuestos y tasas, el señor este que hemos visto antes, bueno, no lo hemos visto, lo hemos escuchado con una voz distorsionada, como si fuera el conde Drácula, ¿no? Seguramente no podía seguir adelante con su taller porque tiene que pagar impuestos, tasas, adecentar todo eso, que no es un cobertizo, tendría que ser... Y ese es el problema de la economía sumergida. No se trata de arrastrar por el cogote hacia la gente malvada que está en la economía sumergida hasta la luz de la economía normalizada, sino que la economía sumergida funciona, es funcional, precisamente porque es sumergida. Si no, pues no tendría ninguna gracia. No, pero sí hay una forma de arrastrar a esa gente para que salga de la economía sumergida. Porque, es decir, forma? Pues una forma... A mí se me ocurre una, bajar los impuestos, por ejemplo. Por ejemplo. Bajar impuestos a determinadas... bajar la presión fiscal que tiene un autónomo. Exacto. Para empezar. Para empezar, simplemente. Sería yo soy autónomo, oye, claro, ven la pinta que tengo, pues porque soy autónomo. Y después el hecho de que hay que concienciar también a la sociedad que no sea cómplice de esto, porque, vamos a ver, tú llevas un coche a repararlo, ¿qué garantías tiene en un taller de esto? O sea, no tienes ninguna garantía. Si te lo repara bien y si te lo repara mal, pues ya te fastidiaste, porque no puedes reclamar, no puedes... Mira, en grúas Cuchi puedes reclamar todo lo que quieras. Pero para eso son las empresas... ayudar a que la sociedad salga de eso? Mira, si, por ejemplo, en Canarias tiene una tasa de pobreza muy alta. Primero, yo me atrevería a decir que pues, se puede hacer una amnistía sobre la economía sumergida para que deje de ser sumergida y empezar de cero, ¿no? Es decir, sería una buena fórmula y bajar la presión fiscal que tienen los autónomos. A lo mejor habría que preguntarle si esas tasas de pobreza que tenemos en Canarias o de gente que está en riesgo de exclusión social no tienen que ver con que haya esa economía sumergida. No, sí tiene que ver, Pero no es una relación causal necesariamente. Pero si no existiera esa economía sumergida, a lo mejor estaríamos en otro contexto dentro de Canarias. Sí, la antropofagia, por ejemplo. No, yo lo digo al revés. Yo creo que precisamente que la tasa de pobreza es lo que lleva a mucha gente a esa economía sumergida, no al revés. Pero bueno, también yo creo que también hay que contemplar los listillos. Quiero decir, gente que tiene trabajadores sin contratar porque quieren más dinero, pero que tendría menos beneficios, pero podría tener trabajadores contratados. Claro, evidentemente. Hay una casuística muy amplia. O esos negocios legales en los que te dicen, oye, pues no te hago factura, así yo me ahorro, no te cobro el IGI y me estoy ahorrando, pues... ese empresario que se está ahorrando realmente es declarar a Hacienda que ha hecho ese trabajo, ese beneficio que está obteniendo. La experiencia histórica lo que demuestra, por ejemplo, en países de Europa del Este, en determinados países africanos, en determinados países latinoamericanos, es que, salvo los listillos, que los hay, y hay que combatirlos con otra metodología, es que si tú bajas la presión fiscal, si tú eliminas tasas, si tú estás dispuesto a una especie de plan o estrategia generalizada de ayuda a esas pymes no natas, digamos, no nacidas todavía, es la única manera de incorporar eso razonablemente a la economía real. Es que en eso estamos de acuerdo, pero mira, yo lo que no sigo sin entender es por qué se le da tanto dinero a ciertas determinadas entidades para combatir la economía sumergida. No, es que no tiene ningún sentido porque seguimos con la misma economía sumergida. Hemos dicho que eso es un mal endémico en Canarias. ¿Por qué? Porque los salarios son los más bajos, porque las viviendas son las más caras, porque la presión fiscal es tremenda en esta comunidad. Entonces todos queremos ahorrarnos algo de dinero. Pero repito, cuando tú vas a un sitio de esto tienes un riesgo tremendo, porque no tienes ninguna garantía. Y tampoco tienes garantía de que el señor que te esté reparando el coche, porque decía Luján, no, los empleados, pero es que normalmente un taller de esto no tiene tantos empleados, tendrá uno como mucho, que será el compadre o el cuñado del que hace de mecánico tal. Pues, yo comparto buena parte de lo que están diciendo ustedes, que evidentemente hay gente que no tiene otra salida, que si no, y en los países, cuando han estado en países africanos y latinoamericanos, la economía sumergida es la economía. Lo raro es la que no esté sumergida, ¿no? Sí.
Luego también hay que apuntar que la gente que no siempre tiene que ver con la presión fiscal, porque si te pones a comparar los países de la OCDE o los países de la Unión Europea, oye, es que en los países nórdicos hay una mayor presión fiscal, se pagan más impuestos y hay menos economía sumergida que en Italia o en España. Por tanto, tiene que ver con la picaresca. No es la misma economía. No, pero tiene que ver con es que no es el mismo sistema económico, no es el mismo sistema, ni tiene la misma evolución histórica a su espalda. Hay dos datos objetivos, hay más impuestos en los países nórdicos y hay menos economía sumergida. Si tú te olvidas el contexto, por supuesto, tienes que recordarlo. Si ponemos a España en Alemania, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, pero lo que te quiero decir es algo. Dice, un señor que tiene que pagar la seguridad social, arregle coche o no los arregle, es decir, no te ha entrado nadie, pero tú tienes que pagar la seguridad social ese día. Tienes unos gastos fijos que tienes que pagarlo. Por lo tanto, chicos, de verdad, esa presión aumenta y prefieren irse a la parte ilegal. Es que la experiencia histórica lo que demuestra es otra cosa. Por ejemplo, segundo gobierno de Alan García. El primero fue un desastre, como todos saben. El segundo gobierno de Alan García en el Perú. Alan García cogió y consiguió recuperar para la economía nominal, la economía oficial, como quieran llamarla, más de un 30% de la economía sumergida. ¿Y por qué lo hizo? Bajo presión fiscal, hizo un plan de ayuda a pequeños empresarios para que montasen sus empresas, etcétera. Lo que queda es eso, es la intervención directa del Estado renunciando a sangrar a unas empresas que más adelante ya sí podrán pagar sus impuestos. Que Portugal tuvo... Volvemos a la mesa, vale. Lito. Vamos a ampliar esta información con un experto, con Francisco Roca Miranda, que ya nos escucha, es vicepresidente de FEMET y presidente de ASINTRA, que es la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia tinerfeña. Señor Roca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no sé si ha estado escuchando la mesa, pero la hemos focalizado sobre todo en el tema de la economía sumergida. Hemos escuchado la historia de un señor pues que practica con talleres ilegales, ¿no? de coches. En asociaciones, desde organizaciones como la suya, se trabaja pues para asesorar, para ayudar a estos talleres a que no sean clandestinos, a que practiquen, a que tengan esas licencias oportunas. ¿Cómo se explica que todavía sigan existiendo? Sí, mira, bueno, algo he estado escuchando por aquí y sí, la verdad, bueno, le comento ahora desde la Federación FEMET o la Asociación ASINTRA, llevamos muchísimos años luchando con esto. No hemos terminado, seguimos. Después de la pandemia ha sido todo mucho peor todavía. Y lo único que siempre decimos de la asociación, que lo mejor que hay para luchar contra la clandestinidad es nuestra profesionalidad, ser profesionales, formarnos día a día y dar todo tipo de garantía a nuestros clientes. Con esto se puede luchar cada vez un poco más contra lo ilegales o los clandestinos, como lo llamo yo. Señor Roca, en la práctica, ¿qué problemas puede acarrearnos acudir a un taller de este tipo? Que lo decíamos al principio, por lo general operan con la puerta cerrada, sus trabajadores ni siquiera están dados de alta en la seguridad social, evidentemente, porque son talleres lógicamente ilegales. Ya decía Lito que por lo general 1 o 2 empleados. ¿Qué problemas puede acarrearnos directamente como clientes acudir a un taller así? Bueno, mira, primero quiero comentar una cosa. No vamos a llamarlos talleres ilegales o talleres clandestinos. Son locales, salones, cualquier cosa de esta. ¿Qué es lo que pasa? En un sitio de esto, el cliente o la persona que lleva un coche de su propiedad nunca recibirá un presupuesto, nunca recibirá una orden de reparación. Por eso mismo, si hay algo que sale mal, jamás y nunca podrá pedir una garantía. Ese es el gran problema que tenemos. Peligro, todo el peligro del mundo, de luego, porque ya te digo, un vehículo es jugar con la vida de una persona, una familia, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a un taller legal, también se pueden cometer errores, lógicamente, pero claro, podemos dar nuestra garantía, prácticamente tenemos nuestro seguro, ya no vamos para guardarnos la espalda, sino, hombre, para proteger a nuestros mismos clientes. Y por eso te digo, en los locales llevar un vehículo es muy, muy peligroso. Nosotros concienciamos a la gente a base de noticias, sacamos mucho por las redes sociales lo que no se debe hacer.
la gente está muy concienciada. La verdad que antiguamente pues se veían más casos. Lo peor de todo esto también, que claro, a nuestros talleres nos llega gente que vienen de ahí, de los sitios estos, y si son reparaciones que podían ser, hombre, no tan costosas, y se pueden multiplicar por 2, por 3, por algo raro que le han hecho a ese vehículo. Señor Francisco Roca Miranda, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Vale, gracias a ustedes. Buenas tardes. Venga, adiós. Bueno, quiero mencionar lo que ha dicho, ser profesionales, ha nombrado la formación. Se me ocurre hablar de productividad, ¿no? Si mejora la productividad en Canarias, ¿podría haber una reducción de esa economía sumergida? Hombre, yo creo que todo está un poco relacionado. Al final estábamos hablando de eso, de un modelo económico que tiene pues ciertas carencias y que a lo mejor esta economía sumergida pues trata de compensarla. Es un poco lo que comentaba Alfonso, que a lo mejor hay empresas que no llegan ahora mismo a ese mínimo que se les exige, que si no facturas lo suficiente tienes que pagar los mismos impuestos, y es evidente que una persona pues con otra en un garaje haciendo eso no va a tener la capacidad para llegar a ese momento, que se necesita una estructura profesionalizada, que al final es un poco de lo que me parece una locura que un vehículo que vayas tú constantemente, lo utilices para trabajar o para llevar a tu familia, lo lleves a un taller que no tenga las garantías necesarias para arreglarte ese vehículo. Me parece primero una locura, pero gente que quiere ahorrarse parte del IGI, parte de los repuestos, porque no se sabe de dónde lo sacan, a lo mejor lo sacan de la chatarra, pues los entiendo que se quieran ahorrar, pero que sepan que eso no es seguro. Pero a lo mejor hay gente que no es que se lo quiera ahorrar, a lo mejor es que necesita el coche para trabajar y no tiene suficiente dinero para poder... Pero la seguridad también, y que no se te rompa el coche a los 3 o 4 días, o sea, es decir, pero esto tiene una finalidad, es decir, oiga, mire usted, baje un poco la presión fiscal a estos autónomos, ayúdelos a salir adelante para que usted vea cómo se acaba la economía sumergida y todo el mundo. Portugal, creo que fue Portugal, no me acuerdo muy bien, que se le ocurrió una idea de sortear un coche al mes o de alta gama a todos los contribuyentes que pasaran la factura de donde habían comprado. Entonces, creo que era semanal. A la semana, ¿no? Sí, entonces, claro, todo el mundo mandando facturas allí de lo que había pagado, todo el mundo pedía la factura y exigía la factura. Esas son medidas con imaginación. Ahora, por lo menos están haciendo algo, pero es que aquí nos quejamos de la economía sumergida, pero no hacemos absolutamente nada para arreglarlo. Y ese es el problema. Es que no se dan cuenta que una de las contracaras de la explotación feroz al autónomo es la economía sumergida. Es un resultado inmediato, ¿no? Y a su vez la economía sumergida es un lastre enorme para mejorar la productividad de un país, como es obvio. Y cuanto peor nuestra productividad, más bajo será la recaudación fiscal, más se debilitarán nuestros servicios públicos y menos dinamismo y creatividad tendrá nuestra economía. Es uno de los grandes problemas de Canarias y por eso a mí me avergüenza y al mismo tiempo me alarma ver un diputado como Gustavo Santana en el Parlamento de Canarias, antiguo dirigente de la UGT, diciendo que Canarias no tiene ningún problema de productividad, que tiene un problema de salario. Bueno, lo único que cabe pensar es que en qué manos analfabetas ha estado la UGT durante todos estos años y qué irresponsabilidad supone decir ese tipo de cosas por un país con un problema sistemático y estructural tan grave como una productividad decreciente desde 1998. Un cuarto de siglo produciendo cada vez peor, cada vez más caro. Cada vez, y eso nos afecta a todos. Lo que pasa es de productividad y de salario, ¿no? Es que una cosa va con la otra. Claro. Lo que pasa es que hay empresarios que se creen que son contradicciones, ¿no? Y no es contradictorio porque en los países de más productividad se paga y se trabaja en mejores condiciones. Y en Canarias, en el mismo país, en Canarias, pues hay unas empresas que invierten más, tratan mejor a los trabajadores, están en mejores condiciones y tienen mejor productividad. Que se lo cuestionen los que son rácanos como empresarios. Pero no solamente el salario es lo que influye en la productividad, influyen las condiciones laborales. Sí. Es decir, hay empresas que no invierten en tecnología, claro. Hay empresas que todavía estamos con el bolígrafo y la libreta. Entonces, ¿cómo va a pedir productividad? Mejora las condiciones de trabajo y después ya verás cómo tienes que pagarle más a tu gente porque la producción sube.
No, fíjense, un informe de la Viceconsejería de Hacienda y la Universidad de La Laguna determina que los mayores niveles de economía irregular se encuentran en hostelería, agricultura, el resto de servicios, construcción y empleadas del hogar. O sea, un poco ahí determina el modelo económico sobre el que se cierne Canarias. Claro, porque son las que tradicionalmente son las profesiones o peor pagadas o menos reguladas o que más se prestan a este tipo de actividades. Es decir, hablamos que economía sumergida es que hay una persona, un camarero que esté contratado por media jornada y que trabaje la jornada completa, o que esté contratado para trabajar 8 horas y trabaje 12, pero no se refleje en su nómina, en su salario, esas 4 horas que trabaja además. Hay como un horizonte deseable, y que además apuesta este gobierno y el anterior del anterior, que es el que seamos capaces de alimentarnos a nosotros mismos, la que llaman soberanía alimentaria, ¿no? Sí. En la medida de lo posible, ¿no? Pero claro, volver a reactivar el sector primario, aumentar la producción del sector primario, tiene que significar que el pibe o la piba que se dedica a eso, no le paguen al final del día con una manilla de plátanos, que lo he visto yo. Tendría que hacer una reforma agraria, claro, nunca mejor dicho. Y 80 euros, ¿no?, en mano, sin contratos de ninguna naturaleza. Así figura esa es la práctica de la mayor parte de las explotaciones agrícolas que existen en Canarias. Así no es posible reactivar el sector agrario. Sí, yo creo que es indiscutible y sobre todo porque además hasta ahora se considera el sector agrario o está dedicado fundamentalmente a la exportación, ¿no? Y si se va por la la soberanía alimentaria, habría que ir más a una agricultura más cercana. También hace falta, yo creo, que más campañas institucionales de cómo está hoy día el sector agrícola, que se relaciona además con la explotación, con el trabajo con un gran esfuerzo, y hay una tecnología en el mundo agrícola que no requiere esos esfuerzos que requerían antes, ¿no? Tienes que huir del monocultivo, porque sí, si quieres alimentarte... Pero el monocultivo está pensado en la exportación. Claro, por eso te digo, claro, si quieres alimentarte con lo que produces en las islas, pues hay que diversificar también el cultivo que se hace. Pero diversificar es un verbo que los políticos conjugan en campaña electoral, luego se olvida. Vamos a aparcar este asunto, volveremos evidentemente a hablar de él, y fíjense en el siguiente testimonio, porque una madre relata las terribles consecuencias que ha sufrido su hijo tras verse involucrado en el juego del mataleón, el juego de la muerte o mataleón, así se le llama popularmente. Estas son sus declaraciones en la cadena SER, escuchen. Durante la hora del recreo se les cedió a los niños, bajo la petición de ellos, un aula para estudiar, y ahí fue cuando sucedió. Mi hijo se desmayó, al desmayarse cayó al suelo y se golpeó severamente la cabeza. Estuvo el miércoles, ingresó en urgencias en el hospital Dr. Negrín, tras realizarle 2 escáneres, donde se veía un hematoma de gran importancia. A día de hoy sigue en la UCI. Ya lo habían hecho en varias ocasiones, y no solamente en su clase, sino en varias clases. Hoy vamos a contar precisamente aquí en el programa con las declaraciones de Isabel García, que va a estar con nosotros precisamente para aclararnos qué es lo que ha ocurrido al respecto de este juego en particular, que puede resultar en algún momento determinado mortal incluso. Pues sí, muy pendientes de este caso, y también les vamos a relatar la situación en la que se encuentran los trabajadores forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia tinerfeña, y en este caso las consecuencias que está acarreando esa huelga indefinida desde hace meses en lo que es su trabajo, su función. Hay cadáveres apilados en ese instituto ahora mismo. Bueno, les vamos a contar que, por ejemplo, hay 25 trabajadores en toda la provincia tinerfeña, forenses en este sentido, y llevan reclamando no solo eso, sino mejoras en sus condiciones laborales y en sus infraestructuras. Luz Martín va a contarnos todo esto, pero será en unos minutos. Hasta ahora. Y 33 minutos de la tarde, seguimos en Conecta Canarias. Como les hemos mencionado anteriormente, les vamos a hablar de retos virales, pero los retos virales no de bailes, no de bromas inofensivas, sino retos virales peligrosos que cada vez imitan con más frecuencia los más jóvenes, los adolescentes sobre todo. Precisamente hoy les vamos a contar la historia de un estudiante de la capital Gran Canaria, de Lies La Isleta, que precisamente practicó uno de estos retos virales, el mataleón se llama, como si de un combate de lucha libre
se tratara, provocando consecuencias importantes para él porque terminó en la unidad de cuidados intensivos. Nos va a ampliar esta información Pedro Santana, que se ha desplazado a la capital Gran Canaria. Pedro, cuéntanos. Terrible suceso el que ha tenido lugar en este instituto de la Isleta en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes a todos. Uno de sus estudiantes ha tenido que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario e ingresado en la unidad de cuidados intensivos por practicar un reto viral. Uno de sus compañeros le hizo la llave del mataleón, dejándole sin conciencia y golpeándose fuertemente en la cabeza al caer al suelo. Nosotros vamos a contarles todos los detalles sobre este suceso que ha tenido lugar en la isla de Gran Canaria en unos minutos en Conecta Canarias. La madre de este joven va a estar precisamente esta tarde con nosotros en el programa, nos va a contar qué es lo que ha ocurrido exactamente y todos los detalles efectivamente de lo que ha padecido su hijo, que las consecuencias desde luego podían haber sido bastante trágicas porque, reiteramos, se acabó en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a cambiar radicalmente de asunto en nuestra mesa, vamos a abordar un tema que preocupa desde luego y mucho a las familias en Canarias. El 40% de los hogares en Canarias consideran que los gastos precisamente del hogar son una carga muy pesada. Fíjense, el índice de precios al consumo ascendió hasta alcanzar un 3,3%. Es precisamente la cifra del dato nacional en este dato interanual. En las islas los precios han ascendido nada más y nada menos que un 1,5% solamente en lo que llevamos de año. Sin ir más lejos, la cesta de la compra se ha encarecido y la estarán ustedes viviendo y comprobando cada día precisamente un 5,8% en 12 meses. La más pronunciada, atención, de todo el conjunto del país. Uno ya no sabe, desde luego, si el bolsillo suda o llora con tantos apuros, Elena. Pues sí, desde luego, y por ejemplo lo podríamos trasladar al precio del aceite, que ha subido de forma inédita en 21 años, llegando a incrementarse su valor en un 67%. Bueno, de toda esta situación nosotros hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes cuánto dinero se suelen gastar en esos gastos del día a día, valga la redundancia, en esos gastos del hogar. ¿Cuánto se gastan ustedes? ¿Cuánto dedican? Esto es lo que nos han contado. Recortando un poquito porque como ha subido sobre todo la alimentación, que es lo más necesario. La verdad que las cosas han subido bastante y los sueldos no suben. El tema de sueldo no va a razón al gasto que tenemos diario. La mayor parte a los gastos de la casa. Prácticamente se va todo el dinero para temas de comida. Tienes también pues el agua y la luz y todo eso que pagar. Sí, imposible. Ahorrar es una tarea muy imposible ahora. Cuesta bastante. El problema es que los sueldos no han subido y eso es lo que hay. Y efectivamente es una situación que vivimos en el día a día y que comprobamos que se sigue repitiendo constantemente. Además, no es la primera vez que escuchamos precisamente a empleados de grandes superficies, por ejemplo, contándonos, y lo hemos dicho ya, que cambian los precios, los tickets, pues prácticamente todas las semanas. Esto, Lito Mesa, parece ser que no tiene control, o va a seguir a más hasta no se sabe cuándo. Yo no sé si tiene control o no tiene control, pero me parece una golfada esto de la cesta de la alimentación, y voy a explicar por qué. Primero nos vendían que los alimentos subían por la guerra, o primero por la pandemia, después por la guerra en Ucrania, después por, no sé, el transporte, en fin, todo subía. Resulta que ha bajado la cesta de la compra en Península y nosotros seguimos teniendo la cesta de la compra más cara. Alguien se está embolsando mucho dinero con el tema de la alimentación en Canarias. Y no sé si volver otra vez a la canción de los sabandeños, el intermediario, porque es que al final no encuentro ninguna razón para que la cesta de la compra siga subiendo día a día. Y lo peligroso de todo esto es que la gente ha cambiado la forma de alimentarse porque no puede pagar ciertos y determinados alimentos. Y esto es grave, ¿eh? Es decir, hay gente que no puede comer pescado porque está carísimo y hay gente que no puede comerse un trozo de carne y tiene que acudir a otro tipo de alimentos. Y ha cambiado precisamente toda su forma de alimentarse. Y eso a mí me parece muy grave, ¿eh? Es muy grave y sobre todo porque estamos hablando de que además lo veíamos hoy, que se ha conocido el dato del IPC del mes de abril, que hablan de que se felicitan porque se reduce el incremento del aumento de los precios. Y la cesta de la compra, son los alimentos lo que ha subido. Que te dicen, oye, que la cesta de la compra ha subido un 5,5% con respecto al año pasado, que ya había subido más de un 12% con respecto al año anterior, que también llevaba una subida de más del 10% con respecto al otro año. Es que estamos comparando un periodo de 12 meses, pero si abrimos el abanico, si abrimos el foco, a lo mejor desde, que no he hecho el cálculo, pero aproximadamente desde 2022, desde que empezó la guerra de Ucrania a hoy, la cesta de la compra ha podido subir perfectamente más de un 20-25% en Canarias. Pero por ejemplo, las papas
forman parte importante de la alimentación canaria y de la cesta de la compra. Recuerden que hubo un bicho en Inglaterra donde venían las papas y bueno, desde que se tuvo la noticia del bicho, aquello sobre la marcha, de forma automática, hasta papas que habían llegado antes, se incrementó los precios y llegó hasta el kilo de papas, un escarabajo hasta 8 y 9 euros, ¿no? Y luego tardó mucho en bajar. Recuerdo el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria. ¿Y han vuelto a bajar al mismo precio al que estaban? No. Y el consejero de Agricultura declarar que se estaba especulando con las papas, los intermediarios que nombraba Lito, salir los intermediarios ofendidos, diciendo vamos a denunciar al consejero, y el consejero está esperando por la denuncia, porque no lo han denunciado. Es que no hay ninguna otra explicación, sino que el intermediario está ganando mucho dinero, porque los supermercados no tienen la culpa, pobrecito. Los supermercados aplican una cosa llamada reduflación, que es reducir el tamaño de la mercancía, pero cobrarte lo mismo. Es decir, otra golfería más. Ese es el fabricante, no es el supermercado. No, bueno, pero lo vende en el supermercado, pero me da igual. Lo vende, lo vende el supermercado y lo pone allí y el otro se lo permite. ¿Por qué? Porque está ganando lo mismo, pero tú estás comprando menos cantidad y pagando el mismo precio. Bueno, cada vez hay que tener cara, con las marcas blancas cada vez hay más supermercados que son fabricantes, ¿no? Por favor. Sí, bueno, pero sinceramente, ¿ustedes ven algún horizonte de resolución de esta situación? Yo no lo veo por ningún lado. Aparte de la labor de los intermediarios, ¿no? Que además, no sé, de verdad nunca terminamos de definirlos, ¿no? Alfonso, directamente que llegará el momento en el que la gente no pueda comprar una botella de aceite de oliva. Sí. De hecho, ya no lo puede comprar. Pero en este país sí subvencionamos la gasolina, ¿no? Pero no somos capaces de subvencionar el aceite de oliva. Por favor. Yo conozco hubo una intención, ¿no? Por parte del gobierno. En mi ciudad de residencia, donde disfruto eternamente siempre, que es Santa Cruz de Tenerife, gente que compra botellas de aceite de 1 litro y se lo distribuye entre los vecinos, medio litro para ti y medio litro para mí. Sí, es que llegaremos a eso, claro, buena idea. El caso del aceite de oliva es curioso, porque el aceite de oliva se ha disparado el precio porque en un momento se dijo que iba a subir. Espera un momento, Ruimán, porque no se te escucha. Vamos a retomar con Alfonso lo que estaba comentando y enseguida volvemos contigo, Ruimán. El de semillas también, no solamente el aceite de oliva virgen. No, pero el pescado, es que el pescado es un artículo de lujo ahora mismo. Sí. Es decir, comer pescado en Canarias, que somos isla y estamos rodeados de mar, en Canarias comer pescado es un artículo de lujo. ¿Por qué razón? No, pues porque los pescadores no salen porque no es rentable la captura que tienen para venderlo después. Vale, de acuerdo, pero alguien tiene que tomar alguna medida, porque lo que no podemos hacer es quitar... Es decir, tú estás poniendo un tono muy serio al debate, es que estoy muy cabreado porque el tema lo requiere. Es que estoy pero muy a mí me cabreado. llama la atención que ese tono no se traslada a aquellos gobernantes que tienen en su poder el poder cambiar ciertas cosas. Si me dejas terminar porque ahora... solo te escucho, efectivamente, se escucha a la mesa, se escucha a la gente en la calle, pero no parece ser un problema que preocupe a las altas esferas de decir hay que tomar una decisión porque hay gente que no puede acceder a un producto básico de alimentación. Yo siempre le he preguntado a los consejeros de Agricultura de este gobierno de Canarias, le he preguntado por qué se subvenciona el queso amarillo que viene de fuera y no se subvenciona el queso canario, porque sale más caro. El queso canario también se subvenciona. Muy poco. Porque sale muy caro. Vamos a ver. Hombre, es un lujo. ¿te referirás? Es un lujo para un canario comer queso canario. Al final estamos hablando de eso. Pero no te puedes permitir un queso una vez a la semana, o sea, una vez al mes, pero no te puedes permitir. Y esa es una gran pregunta. Pero ¿qué hacen los gobernantes para solucionar no solamente lo que he dicho yo de la cesta de la compra, porque a lo mejor es imposible, pero por lo menos una intención tiene que haber, porque en otros países lo han intentado? ¿Qué hacen los gobernantes de esta comunidad cuando su población ha cambiado los hábitos alimenticios y ha dejado de consumir ciertos y determinados alimentos que van en detrimento de su salud? ¿Qué están haciendo? Vamos a ¿O no le preocupa eso? Lito, vamos a retomar con Ruimán. Disculpa. No pasa nada, pero bueno, ya hemos Se pasado. llenó de aceite el micro y hemos pasado del aceite al queso, pero al final que estamos hablando que hay muchos productos que son importados, que reciben ayudas a la importación precisamente para que tratar de que ese precio no sea superior al que pueda haber en otras partes del Estado, pero seguimos teniendo la cesta de la compra más alta de todo el país. Eso es otra cosa inexplicable. Si las ayudas del REA tampoco las entendemos. Bueno, las armas, los artilugios para la lucha contra la inflación son conocidos en todas partes. Son controles de precios, controles de salario, en fin, es una intervención del Estado, es intentar bajar la masa salarial que circula,
Tranquilo que la masa salarial es difícil bajar. La masa salarial no. Sí, porque ya tenemos de los salarios más bajos. La masa monetaria existente. Bueno, sí, el dinero circulante. El dinero circulante, ¿no? Pero nadie va a hacer ese combate contra la inflación porque sale a un precio social prohibitivo. Y mientras el precio social sea inferior, el de la lucha contra la inflación, ¿no? Sea inferior a lo que le cuesta ahora reputacionalmente a un gobierno que la situación siga como está, no se hará nada. No lo llegó a proponer, ¿no? Sí, es más barato, desde el punto de vista de los costes políticos, es más barato todavía un gobierno no hacer nada que hacerlo. Eso le sale barato a todos los gobiernos, pero tú estás hablando de datos de macroeconomía, porque al final... no solo le es más barato, le es más rentable, porque a mayor precio que pague el ciudadano, mayor porcentaje de impuestos indirectos vas a estar pagando que van a ir al gobierno. Más allá de los impuestos, simplemente riesgo reputacional y coste político electoral. Todavía puede aguantar este gobierno y el gobierno central, puede aguantar que el ciudadano se siga cociendo en la gran olla a presión de la inflación, porque costaría mucho más caro detener la inflación para los gobiernos, para la imagen de los gobiernos, que mantener... No estoy de acuerdo contigo porque eso de que costaría más caro, no. Mira, eso es voluntad. En Francia lo hicieron con las grandes superficies. Se pusieron de acuerdo unas cuantas y le impusieron unos precios para ciertos y determinados alimentos. ¿Qué problema tenemos en Canarias para la gente que trabaja aquí llegar a un acuerdo? Aquí se dijo que es una cosa... Bueno, no existe, pero hubo una intención. Claro, pero aquí se dijo, cuando lo planteó Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que eso era una cosa comunista y lo hizo un gobierno de derecha en Francia, ¿no? Es lo curioso. Lo hizo y lo ha dejado de hacer. Sí, me metí en el Instituto Nacional de Estadística y puse el incremento del IPC desde el año 1998 a la actual. Son 26 años. Se ha incrementado, cogiendo de base 2021, en un 84%. En el 98, la mayoría de los que estamos en esta mesa ya trabajábamos. Los salarios no nos han subido un 84%, ¿no? Yo ganaba antes más que ahora. Vamos a 84%. Vamos a aparcar ese tema, pero es un asunto del que evidentemente vamos a seguir hablando en el programa porque sabemos que afecta y preocupa a muchísima gente. Lo adelantamos hace unos minutos exactamente. Un estudiante de un centro educativo de Las Palmas de Gran Canaria ha acabado en la unidad de cuidados intensivos precisamente tras realizar un reto viral conocido como el juego de la muerte o mataleón. Pedro Santana, ¿qué más puedes contarnos al respecto? Terrible suceso el que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria y que podía haber acabado en tragedia. Buenas tardes a todos. Nos encontramos a las puertas del IES La Isleta en pleno centro de la capital y es que aquí uno de sus estudiantes tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario e ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos y todo después de que junto a sus compañeros realizara un reto viral. Uno de ellos le hizo la llave del mataleón provocándole la inconsciencia y que cayese al suelo dándose un fuerte golpe en la cabeza. Un reto viral que se está extendiendo por toda España y que ahora mismo en este centro están investigando todo lo ocurrido para así poder tomar las medidas disciplinarias que sean oportunas. Desde la Consejería de Educación aseguran que esto se trata de un hecho completamente aislado y que no se está extendiendo por los institutos de Canarias, aunque van a vigilarlo con mucha atención. Podemos decir que este joven ya ha salido de esa unidad de cuidados intensivos. Es una práctica muy peligrosa y sobre todo tener en cuenta cómo se practica, Elena, que parece una locura que haya quien haga este tipo de retos, ¿no? Pues sí, porque existen retos virales, como decíamos antes, inofensivos, bromas, bailes, que también se hacen virales, pero otros que son peligrosos, que imitan pues adolescentes o jóvenes hoy en día, pues que pueden acabar pues de esta manera, ¿no? Afectando a la salud de estas personas. Nosotros queremos mostrarle qué es un mataleón. Es como si fuera un combate de lucha libre, vean. Una llave de estrangulamiento de jiu-jitsu utilizada para dejar a la persona inconsciente y cometer un delito. El estrangulamiento sanguíneo hace presión sobre las dos carótidas, corta el flujo sanguíneo al cerebro y queda inconsciente. Es un accidente cerebrovascular, sí, un ictus en algunas víctimas. Puedes afectar a la laringe y a la tráquea. Daños que podrían ser irreparables y asfixia a corto plazo porque no llega aire a los pulmones. Y si ya haces la ejecución de esta maniobra sin control, desplazamiento de alguna vértebra o fractura de cuello. Pues la verdad que ya se demuestra la peligrosidad de llevar a cabo estas prácticas. Precisamente vamos a hablar con la madre del afectado, con Isabel García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se encuentra su hijo? Bueno, ya está más estable, todavía no ha salido del todo del peligro porque el hematoma sigue ahí y la fractura craneal sigue ahí.
pero bueno, ya está en planta. Lo peligroso que eran las primeras 72 horas que han pasado, y bueno, ya está haciendo comida normal y ya está durmiendo bien. Sigue en vigilancia, pero vamos avanzando. Isabel, se lo decía mi compañera y de verdad queremos recalcarlo. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de participar en el programa independientemente de la situación que usted está pasando, que es una situación muy complicada. Su hijo ha estado efectivamente recientemente en la unidad de cuidados intensivos. Partiendo de esa base, sí me gustaría conocer qué es lo que se le pasó a usted por la cabeza cuando supo que su hijo acabó en la UCI precisamente por este reto que podía haberle traído incluso, ya lo veíamos en la explicación, la muerte. Pues la verdad que fue una noche fatal. Bueno, a él lo ingresaron desde las 12 del mediodía, estaba aquí en el Dr. Negrín, pero a medida que fue pasando el día y le fueron repitiendo las pruebas, fue cuando me fui alarmando. Y ya de noche ya me comunicaron todo y la verdad que se pasa muy mal porque estuvo a punto de morir. Y si no llega a ser que lo traen de forma urgente al hospital, a lo mejor hoy por hoy no estaría vivo. Bueno, nos alegramos de que esa evolución efectivamente vaya siendo favorable, la de su hijo. Bueno, y preguntarnos, esto pasó en el centro, ¿qué le comunicaron desde el centro cuando se enteró de que eso le había pasado? Bueno, desde el centro en un principio lo que me dijeron fue que el niño se había desmayado, pero no sabían por qué. Llamaron a la ambulancia, lo trasladaron y el mismo director fue el que al poco tiempo me comunicó que uno de sus compañeros había confesado que se había desmayado porque le habían hecho el mataleón. El problema no fue el desmayo, el problema fue la caída tras el desmayo. Fue una caída con un golpe muy fuerte, muy tremendo en la cabeza. Y esos son todos los problemas que viene arrastrando. Isabel, algunas informaciones apuntaban a que efectivamente todo esto ocurrió en presencia de un profesor. ¿Tiene usted información al respecto que pueda confirmarlo o desmentir? No, los niños estaban dentro de la clase, pero no había ningún profesor. Ellos le habían pedido al profesor que les dejara el aula abierta durante la hora del recreo porque querían prepararse el examen de matemáticas que tenían. El profesor les dejó el aula abierta, pero no se quedó con ellos, no había nadie. Y ellos, bueno, se dedicaron a practicar este tipo de actividad que por lo que parece ser ya habían hecho en varias ocasiones. ¿Y qué opina de ese reto que se ha hecho viral entre los jóvenes? Lo veíamos antes, esa explicación que es como una especie de llave de lucha libre. Pues me parece tremendo, ¿no? Porque que lo hagan los profesionales, vale, porque están preparados, ellos saben, tienen técnicas, incluso en los combates habrán árbitros. Pero estos son menores de edad que hacen lo que ven sin saber realmente cómo lo están haciendo. Y la verdad es que poco ha sucedido para las veces que lo han practicado. Isabel, lo dicho, gracias de verdad por el esfuerzo que usted ha hecho para compartir esta experiencia tan dura con todos nosotros. Un placer. Gracias y que se mejore. Gracias a ustedes. Pronto. Gracias. Adiós. Ya lo ven desde luego, Juan, que son hechos que llaman la atención, que todavía sigan ocurriendo hoy en día, pero recalcar eso sí, porque decíamos, alguna información apuntaba a que existía o estaba todo esto ocurrió ante la presencia de un profesor en particular y a la madre directamente nos ha dicho que eso no es así, a pesar de que se publicó en un primer momento. Pero bueno, es lo menos importante, lo importante en este caso es que al final pues se esté recuperando este joven. Hombre, a mí la verdad es que tengo 2 hijos adolescentes y me cuesta opinar porque esto es una lotería y te puede pasar, ¿no? Entonces voy a generalizar, no a personalizar ni siquiera en el caso concreto que acabamos de ver, y entiendo que solo hay 2 medidas, ¿no? Una es la educación de nuestros hijos e hijas, implicarnos más e intentar no crear toletes, ¿no? Porque divertirse de eso es de toletes. Yo no sé incluso como padre qué sería peor, si que tu hijo sea el que aprieta el cuello o al que le aprietan el cuello, no sabes, cualquier cosa es tremenda. Como padre se sentiría uno un poco así fracasado, ¿no? Y la otra es el tema penal, en el sentido de que este tipo de historias que no puede valer, que no se puede salvar porque fue consentido, porque era un juego. No es un juego, quiero decir, hay que cambiar ya las leyes para que cuando las cosas tienen una repercusión en redes sociales y se difundan tengan un agravante, aunque se le llame juego, el hecho de que se haga para difundirlo y se haga eso, que se agrave de forma dura.
Sí, yo estoy de acuerdo, evidentemente. Lo único que cabe es confiar en la educación, que no privilegie como rasgo de madurez o de masculinidad la agresividad física y al mismo tiempo pues intentar medidas punitivas, bueno, vamos a llamarlo con claridad, contra los alumnos que practiquen eso, pero tanto como uno como para el otro, ¿eh? De todas formas, yo, sin quitar un ápice de gravedad de esto, ritos de este tipo de ritos iniciáticos y tal, siempre los ha habido y siempre, por lo menos entre los chicos, han comportado violencia, yo, por ejemplo, entre los chicos de mi barrio, cuando yo llegué de otro país, al barrio donde se instalaban mis padres, ¿no? Tenías que pasar una serie de ritos para que te admitiesen los pibes del barrio. Uno de ellos era, por ejemplo, que tenían que romperte un dedo. Pero por narices. Entonces, ¿pero en qué barrio estabas tú? No nombres al barrio. No nombres al barrio. Barrio normalito. Que no hay necesidad. Entonces, bueno, te rompían un dedo con un martillo. Entonces te hacían una prueba, si no andabas listo. ¿Y tú lo llamabas amigos a eso? Lo que conocíamos claro, sí, claro que sí. Fuerte pandilla tenías. Sí, así acabaste de periodista. Así acabé de periodista y de cosas peores. Eran cosas así, pero vamos a ver. Yo estoy de acuerdo porque siempre han existido las novatadas. Vale, de acuerdo. Estábamos ahí de acuerdo. Pero si no son novatadas, ritos, lo que tú quieras. Aquí estamos hablando de otra cosa y hay otro elemento, es el elemento de la tecnología, de las redes sociales. Efectivamente, ahí va yo. De la imitación, de lo que se supone del ego, que es popular. De alimentar el ego. Sí, de lo que se supone que es popular. Es decir, hace una semana hablábamos del culto al cuerpo y de la esclavitud que nos ponían las redes sociales. Y fíjate lo que comentaba Isabel García, que el hijo podría haber muerto. Pero es que esta capacidad que tiene esta generación para imitar como monos todo lo que ven, sea peligroso o no. Igual que la tuya, no, querido. pero te repito, hay cosas que tú no te atrevías a hacer, porque, hombre, si lo ves, es que esto tiene que ver mucho con la tecnología. Yo me saco este vídeo donde me están haciendo un daño tremendo, que de hecho es así, para subirlo a las redes y hacerme famoso. Coño, el rito que tú pasaste, te partieron el dedo, pero era para entrar con los chicos en el barrio, para que te dejaran tranquilo. Había cosas peores, había cosas peores. Matar animales, por ejemplo. En la terrible Mili, matar animales. Cuando había servicio militar también, cuando entrabas en... ¿Y sigues viviendo en ese barrio? No. Pero matar animales era, por ejemplo, pero formar si a mí parte de ese tipo el dedo por entrar al barrio y me quedo ya viviendo, por lo menos que me merezca la pena, ¿no? Pero si era muy común. Lo que pasa es que igual, no sé, igual yo soy ya muy mayor, pero era muy común ese tipo de ritos y de prácticas, porque te permitían entrar en un grupo, cohesionar ese grupo, tener memorias compartidas con ese grupo. Y sentirte, una banda, vamos. Sí, sentirse instalado en ese grupo. No, yo estoy asombrado con lo que cuenta Alfonso, porque yo he visto, claro, ahora me explico, he visto algunas columnas que Alfonso ha dedicado a algunos políticos que seguro que me da que eran de su barrio. Hay que ser consciente, en todo caso, hay que ser consciente que este reto en particular, además veíamos la explicación perfectamente, lo que hace es que no nos llega oxígeno directamente al cuerpo, ni siquiera al cerebro, con la gravedad que eso puede suponer, porque hay personas que han muerto precisamente por esto, Juan. Pero creo que la información existe. En el mar y en las piscinas, tú no jugaste tampoco, a ver... ¿Quién ganaba? Ganaba el que más aguantaba debajo de la piscina. Fíjense, uno de los ejemplos, uno de estos niños había gente que lo pasaba mal. Uno de los ejemplos de Estados Unidos, por ejemplo, un niño murió debido al Benadryl Challenge, así se llama. Ingirió numerosas pastillas antihistamínicas para supuestamente tener alucinaciones. No, y casos de... uno fue condenado, no sé en qué país, también latinoamericano, por secuestrar a una niña para difundirlo por redes. Quiero decir, este tipo de... O los matones de Estados Unidos, los pibes que entran en los institutos que lo transmiten en directo. Quiero decir, yo creo que es un tema de educar aparte pero de... ahí tienen mucha responsabilidad los padres, ahí tienen mucha responsabilidad los padres, porque no puedes dejar nada más que la educación y todo este tipo de cosas se las den en el colegio o en el instituto donde están. No, los padres tienen que intervenir. Cuando veas una película que el tío hace una llave de esa, pues mira, esto es peligrosísimo, porque es que a partir de ahora tienes que tener cuidado con todo lo que sale en la tele y en las películas. Un móvil en el que estás accediendo a la plataforma, en la que estás viendo un reto de batallón, al final se acaba viralizando, que es lo que ha ocurrido con este reto en particular, pues difícilmente los padres pueden intervenir o controlar. ¿Para qué está el control parental? ¿Para qué está
está que los padres hablen con los hijos para lo que tienen en el móvil. Para que está la confianza. Para que está la confianza. Pues no, yo conozco gente que tiene adolescentes y hablan con sus padres y le cuentan prácticamente todo. Y es más, le enseñan el móvil. A ver, que hay una parte es evidente que es de educación, pero hay otra parte que es que están teniendo acceso a un mayor nivel de información, un mayor nivel de estímulos y de retos, y que es una edad complicada en la que se quiere destacar, en la que, pues como en el barrio de Alfonso, quiere ser el más machito, el más guay, el que tiene que hacerlo mejor. Es que nosotros no teníamos esa información, por eso le partieron el dedo a él, pues no teníamos ese tipo de información. Pero es decir, yo creo que estamos frivolizando a lo mejor un poquito en exceso con un asunto que es demasiado grave, porque en este caso parece que por el momento evoluciona de forma correcta, que va a tener un final positivo, pero que podría haber sido, podríamos estar lamentando una muerte ahora. Sí, pero si se hace una operación... Totalmente de acuerdo. Se hace una operación terrorista y se detiene a alguien porque está accediendo a páginas de propaganda yihadista, aunque no tenga ni un puñal en la casa, pues yo creo que incluso la gente que se le ocurra poner en su Facebook y en su red social este tipo de imágenes y difundirla, habría que tomar también medidas punitivas también. Sí, lo que pasa es que no sabes dónde están, ¿no? Claro. Lito Mesa, Alfonso González Jerez, gracias por acompañarnos esta tarde. También Juan García Luján y Ruimán Jiménez. Gracias, compañeros. Bueno, como les contábamos, persiste la tediosa incertidumbre en este caso que afecta a 123 familias, nada más y nada menos. El caso es gravísimo, desde luego, en la isla de Fuerteventura, que viven en la antigua urbanización, el antiguo complejo turístico Mirador de Lobos, en Corralejo, reiteramos, porque podrían ser, en ese caso, desahuciados de ese lugar, por una orden judicial que llevaría a subasta precisamente este complejo. Nos amplía esta información nuestra compañera Hanna Recio. Hanna, adelante. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Pues nosotros ahora mismo nos encontramos en una de las viviendas de esta urbanización residencial de la isla de Fuerteventura y quería enseñarles estas pancartas que han tenido que poner, que colgar los vecinos de manera reivindicativa ante esta situación. Precisamente tenemos con nosotros a una de las vecinas afectadas. Muy buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Me estabas comentando antes que se enteraron por la prensa de esta subasta. ¿Cómo están viviendo estos días? Pues sí, nos enteramos por la prensa de que en una de nuestras, la vivienda donde estamos alquilados desde hace 2 años, que estaba en subasta. Y en la subasta pues no aparecemos. O sea, pone no consta que esté habitable y no consta que no haya nadie y que está en perfecto estado. Entonces es muy incómodo. O sea, es una situación muy incómoda. Cada vez que salimos a llevar a los niños al cole, al supermercado, pues nos encontramos a los ojeadores, que los pobres no saben de cómo está esta situación judicial, evidentemente. Y claro, quieren empujar, quieren coger gangas y lo que no saben es que yo estoy pagando a Hacienda de Seguridad Social por un requerimiento del antiguo propietario porque tenía deudas y yo tengo mi contrato vigente y le pago al Estado prácticamente. La subasta concluye este jueves. Sí. ¿Ustedes el jueves qué se esperan? ¿Qué es lo que esperan? Pues el jueves lo que esperamos es que tanto los que pujen como nosotros personarnos en el mercantil y intentar aclarar los hechos, ¿no? Aclarar que esta subasta se ha hecho de una manera donde no hay transparencia de las personas que vivimos aquí, que somos 123, y un poco pues eso, que también el comprador no se sienta estafado, ¿no? Diga, pues mira, he comprado una vivienda donde hay una familia, donde vive y tiene su pago a la Seguridad Social y Hacienda. ¿Cuál crees que sería la solución ante este asunto? ¿Qué piensan los vecinos? ¿Se han hablado entre ustedes? Hemos hablado, evidentemente hablamos entre todos y pues la solución estamos un poquito en el aire porque hay tantas personas involucradas, ¿no? El Banco por un lado, el concursal por el otro, la propiedad, el antiguo propietario también por el otro. O sea, sentimos una presión diaria que yo no solo aconsejo a nadie, ¿sabes? Y aparte, pues las personas que tengan inmobiliarias que también vienen a ojear porque les interesa el complejo, la situación y tal. Y no, yo no me apetece salir de mi casa y tener que discutir con las personas que están fotografiando mi intimidad. Claro, porque me imagino que al final son 123 familias con menores y ustedes están viviendo esta situación de forma angustiosa, con miedo, o sea, están desamparados, me estabas comentando. Sí, claro, yo tengo miedo de que un día me toque alguien en mi casa y me diga, señora, se tiene que ir porque yo soy el propietario. Me da igual de qué índole, si es un propietario privado porque necesita la casa para vivirla él o su familia, o si es una entidad bancaria. Es que la situación es la misma, es la incomodidad, es decir, jolín, yo he pagado por vivir en un complejo de lujo, entre comillas, por una villa medianamente cara
y lo que me estoy encontrando es 2 años muy, muy incómoda con todo esto. Pues muchísimas gracias por atendernos y nada, esperemos que se resuelva, eso sí, esto cuanto antes en beneficio a todas, hasta 123 familias que viven en esta urbanización residencial. Gracias, Hanna, gracias, compañera, desde Corralejo en Fuerteventura. Bueno, seguiremos muy pendientes de este asunto porque, como escuchábamos, la vecina paga contrato, tiene un contrato y tiene esa legalidad vigente, pero seguiremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre con esa subasta el próximo jueves. Y mientras tanto, vamos a la provincia tinerfeña porque los forenses siguen en huelga indefinida y esto acarrea graves consecuencias. Cadáveres apilados porque no hay suficiente espacio en el Instituto de Medicina Legal. Allí se encuentra Luz Martín. Luz, los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales cuanto antes. Sí, Elena, y ese es el principal motivo de esa huelga que continúa, pero es que con ella continúa también la acumulación de cadáveres que ya veíamos antes de esta huelga, pero es que se ha agravado esta situación. Nos encontramos precisamente en el Instituto de Medicina Legal y estoy acompañada de Raquel Domínguez y Laura Naveira. Ellas son médicos forenses. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, te saluda a ti también. Cuéntanos un poco en qué punto se encuentran ahora mismo con toda esta situación. Bueno, pues a día de hoy seguimos en huelga, después de casi 3 meses, el día 21 cumplimos 3 meses en huelga. Durante más de 2 meses no tuvimos ningún tipo de contacto con la administración. Es verdad que desde hace 2-3 semanas hemos tenido 2 reuniones, pero lo cierto es que a efectos prácticos seguimos prácticamente igual. Sí que hemos oído manifestaciones, incluso se nos ha manifestado por parte de la Dirección General que hay disposición a negociar, pero lo cierto es que no se nos ha concedido nada de lo que pedíamos. Se nos ha pedido incluso un voto de confianza para dejarles hacer, pero es que no se nos ha concedido nada de lo que se pedía y además hemos tenido problemas desde que se inició la huelga. Entre otras cosas, se nos están denegando y descontando en nómina los días de descanso obligatorios por ley después de las guardias, que se nos garantizó en una reunión previa a la huelga con la Dirección General. Entonces, eso entendemos que está coartando en gran medida nuestro derecho a la huelga y está siendo bastante insostenible para muchos compañeros poder seguir. Entonces, estamos en esas, en reunirnos nosotros con el colectivo para ver qué otras medidas podemos tomar, porque entendemos que la vía administrativa hasta cierto punto está como mínimo bloqueada, si no agotada. Entonces, estamos viendo cómo podemos seguir. Cuando hablamos de esa acumulación de cadáveres, no es ninguna exageración. Laura, pasa por aquí conmigo, también acércate un poquito para que podamos hablar contigo así un poquito más cerca. Me decías que normalmente, previo a esa huelga, contaban con 3 forenses y medio, podemos decir, y ahora tenemos 1 normalmente. Eso hace que además no solamente se acumulen los cadáveres, sino se retrasen mucho las autopsias. Sí, nosotros en el servicio de patología, como es un servicio que funciona evidentemente los 365 días, no es un número constante el que entra, sino que hay fluctuaciones. Hay momentos en los que tenemos muchísimo trabajo y momentos en los que, por las características de estas propias fluctuaciones, baja. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos los picos de trabajo, normalmente, si hay 3 forenses en dedicación exclusiva y medio en dedicación parcial, podemos asumir estos picos. Ahora, estando de huelga, como hay uno solo, cuando se producen estos picos realmente no podemos asumir todo este trabajo y lo que termina sucediendo es que las autopsias se retrasan y hemos llegado a tener retrasos de hasta 2 y 3 días, que eso es mucho, porque nosotros tenemos que entender que estamos trabajando con algo muy sensible. Entonces, nos parece que esto hay que ponerle una solución rápida. Una de las cosas que me gustaría decir es que la gravedad de los hechos que nosotros hemos puesto en conocimiento de esta administración requieren una respuesta rápida. Esto no está siendo rápido, esto está claro que no está siendo absolutamente nada rápido. Y lo que sí notamos es que, para no hacerse cargo ni de las respuestas rápidas ni de la falta de observancia que están teniendo en todo lo que hemos denunciado, van tirándose que las competencias. Entonces, nosotros nunca hemos logrado reunirnos con la consejera. Nosotros solamente hemos tenido reuniones, como dijo la compañera, con la directora general. La directora general no puede decidir acerca de unas cuestiones que son muy importantes para nosotros porque nos dice que es competencia de la consejera. El problema es que la consejera no se reúne con nosotros diciendo que realmente las cosas que tenemos que solucionar son competencias de la directora general, con lo cual estamos en un punto muerto, como dijo la compañera, agotando la vía administrativa y realmente desamparados, porque ahora mismo estamos literalmente desamparados. Sin duda la situación ahora mismo es totalmente insostenible. Iván, Elena, ¿les escucha a Raquel ahora mismo también?
Buenas tardes, Raquel, gracias por atendernos. Bueno, hay datos que desde luego nos hacen aquí pensar un poco o bastante sobre lo que está ocurriendo, porque hablábamos de cadáveres apilados de dos en dos e incluso ha llegado al límite de su capacidad también esa cámara de catástrofes, que es una cámara al parecer habilitada para cuando un suceso deja precisamente múltiples víctimas. Esto es un auténtico problema social. Sí, claro, a ver, como ha dicho la compañera, hay fluctuaciones. Ahora mismo, a fecha de hoy, no se está dando esa situación de cadáveres apilados. Sí que las cámaras están, bueno, no completas, sobrepasadas. Hay 26 cámaras, ahora mismo hoy hay 36 cadáveres, con lo cual se está haciendo uso de esa cámara de catástrofes que debería estar vacía por si hubiera un suceso con víctimas múltiples, pero sí que hemos llegado hace pocas semanas a tener cadáveres apilados de dos en dos en una cámara, cadáveres incluso en cámaras que no funcionaban y que no se podían arreglar porque es que estaban ocupadas, cadáveres en mesas de autopsias que estaban bloqueando la realización de autopsias, cadáveres en las cámaras de Servisa, cadáveres en las cámaras del hospital. Entonces, en esos picos ha habido una situación muy caótica. Hoy, a fecha de hoy, no está tan mal, pero las cámaras lo cierto es que siguen no solo ocupadas, sino sobrepasadas porque, como digo, sí que se está haciendo uso de esa cámara de catástrofes que debería estar vacía. Y eso es a día de hoy. Pasado mañana podemos volver a estar en un pico como el que vivimos hace un mes o 3 semanas. Gracias a Raquel, a Laura. Incluso sí, que en uno de estos momentos en los que estábamos tan sobrepasados se ha llegado a poner sobre un fregadero portátil un fallecido y hemos tenido accidentes que se ha caído el fallecido. Podríamos haber tenido accidentes, los auxiliares de autopsia, laborales, etcétera. Estamos trabajando en una situación que la respuesta está llegando muy tarde. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias a nuestra compañera Luz Martín desde el Instituto de Medicina Legal, también gracias a Raquel que nos ha escuchado y a Laura, y esperemos que esas demandas se solucionen lo antes posible. Nosotros cambiamos de asunto radicalmente. Seguro que en los últimos días se han dado cuenta de una actividad solar inusual precisamente porque ha sido visible en Canarias, y menos mal que nos ha llegado un poquitito de ver esa aurora boreal. Seguro que lo habrán captado, seguro, con sus cámaras. Pero, Adrián Cordero, buenas tardes de nuevo, compañero. Tardes. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra estrella, en el Sol? Pues eso es lo que analizamos hoy, precisamente. Elena, hoy hablamos en nuestra sección de cambio climático de clima espacial, de clima solar. ¿Qué está pasando en nuestra estrella? Y también vamos a hablar de los efectos que puede tener aquí en superficie en nuestro planeta. Efectos climáticos. Nos vamos a preguntar si los puede tener o no. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de esos cambios climáticos del Sol. Los cambios climáticos del Sol, sí, es que el Sol no es estable. El Sol tiene sus ciclos y ahora mismo estamos en el ciclo 25. Dirán ustedes, tendrá muchos más ciclos, y son ciclos de 11 años, sí, claro, pero es que lógicamente empezamos a contarlos cuando los descubrimos y estamos en el máximo de este ciclo. Concretamente se está produciendo en este año 2024, el ciclo va de 2019 hasta 2030. Son ciclos, insistimos, de 11 años. Pero este máximo está mostrando una actividad, la verdad, bastante inusual, que nos recuerda a otro pico de otro ciclo que se llamó el evento Carrington y que tuvo lugar en agosto de 1859. En aquella ocasión también relatan cómo las auroras boreales pudieron verse en lugares extraordinarios del planeta. Hubo caídas generalizadas de la red de telégrafos. Fue un máximo solar muy importante, pero claro, el Sol también tiene mínimos en ese ciclo, y no solo mínimos cada 11 años, sino que hemos tenido a veces grandes periodos en los que el Sol no ha tenido prácticamente actividad. El más conocido y el más estudiado es el mínimo de Maunder, de 1645 a 1715, 70 años en los que prácticamente no se contabilizaron manchas solares en el Sol. ¿Tuvo esto consecuencias en el clima del planeta? Pues vean, lo analizamos. Nuestro Sol atraviesa un pico de actividad sin precedentes en varias décadas. La tormenta solar del pasado viernes, categorizada finalmente como extrema por la Agencia Meteorológica de Estados Unidos, supera la vivida en el año 2003 e incluso a la de 1989, hace ahora 35 años. La responsable, una mancha solar 17 veces más grande que la Tierra y que no ha dejado de eyectar masa coronal en los últimos días. La consecuencia más visible ya es de sobra conocida.
Auroras boreales tiñendo los cielos de lugares en los que el fenómeno se nos antojaba impensable. Desde Nueva Zelanda a Puerto Rico. Y sí, también en Canarias, donde aunque por manuscritos podemos intuir algún precedente, jamás se había filmado un episodio de estas características. Sin embargo, hoy nos hacemos otra pregunta. ¿Puede el sol condicionar nuestro clima? La teoría nos dice que sí, y el ejemplo más estudiado lo encontramos en el mínimo de Maunder. Según la cultura escrita, aquella pequeña glaciación congeló los ríos a lo largo y ancho de toda Europa. Los glaciares se extendieron e incluso aquí, en Canarias, el Teide solo era accesible durante los meses de julio y agosto, permaneciendo cubierto de nieve el resto del año. Pero no fue un mínimo normal. En realidad, se trató de un periodo de 80 años sin prácticamente manchas solares. De 1645 a 1715 el sol se apagó. Se estima que el descenso de la radiación que llegó a la Tierra en aquel periodo pudo rondar el 1 o incluso el 2%, valores suficientes para modificar las temperaturas en superficie. Sin embargo, desde que registramos por satélite esas variaciones, las diferencias entre los periodos de máxima y mínima actividad solar apenas han llegado al 0,1%. Una cifra aparentemente insuficiente para modificar nuestro clima, aunque el cielo se tiña de verde. Bueno, esto es Cambio Climático, los martes, ese cambio climático solar, y quiero saludar ya, como siempre que hablamos de cambio climático, a Abel López, nuestro experto de la Cátedra de Riesgos de la Universidad de La Laguna. Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián, un placer. Te traslado, Abel, la pregunta, lo que nos preguntábamos también en esa información: ¿puede una mayor actividad solar acelerar el calentamiento del planeta? Pues efectivamente, Adrián, debemos saber, como tú muy bien has dicho al inicio, que los ciclos solares varían aproximadamente cada 11 años y cuando estamos en ciclos de máxima actividad del Sol, pues emite más radiación, por lo que se puede producir un calentamiento del planeta. Y cuando se emite menos, pues tiende a enfriarse el planeta. No obstante, creo que es importante también saber que en la actualidad, pese a estar en un ciclo solar de una actividad normal, incluso bastante más baja de lo habitual, la temperatura del planeta sigue aumentando, incluso sin una incidencia directa del Sol. Y es importante también, en base a esto, decir que el Sol, y que quede claro, actualmente no juega un papel relevante en el actual calentamiento global. Y esto es muy importante ratificarlo. Claro, es que ese argumento precisamente lo hemos escuchado a veces en algunos sectores, ¿no? Un sol más activo, por eso está calentando el planeta. También lo hemos escuchado a la inversa, ¿no? Como un sol menos activo de lo habitual puede contribuir a estar frenando el cambio climático. No sé si esto es así, no sé si contempla también esta posibilidad. Pues sí, se contempla esa posibilidad y es cierto que tuvimos la conocida pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento que ocurrió aproximadamente entre los siglos XIV y siglo XIX y que estuvo asociado a un periodo prolongado de baja actividad solar. Sin embargo, en los últimos años no hemos observado una disminución significativa en la actividad solar que pudiera tener un impacto realmente notable en el clima del planeta. Y los ciclos solares continúan, como tú también has dicho al inicio de tu intervención, su curso natural con fluctuaciones más o menos regulares, pero no se ha producido un cambio dramático que pueda compararse con la baja actividad solar que en la época, por ejemplo, que te he comentado, la pequeña edad de hielo. Y además es importante también tener en cuenta que el cambio actual, como he dicho al inicio de mi intervención, está impulsado principalmente por la actividad humana y la emisión de los gases de efecto invernadero, no por el Sol. Claro, es que estamos hablando, claro, en aquella ocasión fue un mínimo solar que duró prácticamente 70 años sin actividad solar. Ahora estamos hablando de ciclos que más o menos respetan esos 11 años de mayor y menor actividad. Insisto, Abel, entonces, este argumento utilizado a veces para negar el cambio climático, no, es que como el Sol está algo más activo y eso está haciendo que suban las temperaturas, cambio climático ha habido siempre en el planeta, que también se escucha bastante. Esto es un poco, bueno, buscar argumentos donde realmente los argumentos son mucho más evidentes. Así es, yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones durante el programa. Si bien la actividad solar y los cambios climáticos de origen natural han desempeñado un papel muy importante en la historia climática de la Tierra, esto es innegable, pero sin embargo no son suficientes esta variabilidad natural para explicar el cambio climático actual y sus impactos. Es más, los factores naturales entre los cuales se encuentra esa actividad solar solo explicarían alrededor de 0,1 grados centígrados de los
1,4 grados centígrados que se ha incrementado la temperatura del planeta, es decir, prácticamente nada. Por tanto, es crucial reconocer el papel que tienen las actividades humanas en el cambio climático y tomar medidas, como siempre hemos comentado, para mitigar sus efectos y reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos que pueden tener en nuestro día a día y en nuestras sociedades. Abel López, gracias por acompañarnos un martes más aquí en Conecta Canarias. Gracias a ti, Adrián, un fuerte abrazo. Otro para ti grande. Bueno, pues ya lo ven, ¿no? Esa es la realidad. ¿Puede tener algún efecto climático una actividad solar que fluctúa? Sí. ¿Puede tener un efecto climático importante? Pues no. Una variación mínima de temperaturas que nada tiene que ver, Iván, Elena, con la variación que estamos teniendo por este cambio climático antropogénico que tenemos en estos momentos en el planeta. Ya estamos viendo las consecuencias, de hecho, desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Porque no paras de contarnos aquí, por ejemplo, todas esas riadas que se producen en el conjunto del planeta y temporales que nos tienen a todos sorprendidos. Oye, ¿cuánto aprendemos contigo, compañero, y también con Abel López, que es un crack? Que es maravilloso. Maravilloso, como tú, que no te vayas muy lejos, que luego volvemos contigo. Perfecto. Para saber lo que nos ponemos. Y ustedes que están con nosotros, seguro que hasta ahora querrán hacer un descansito, pero eso sí, con nosotros precisamente, Elena. Pues sí, precisamente porque podría decirse que para nosotros es la hora de la merienda aquí en Conecta Canarias, pero hoy nos vamos a atrever con algo más saludable y lo vamos a hacer con calma, pero con calma no porque queramos hacerlo con calma, sino con calma. En Tenerife, Mari Martín, cuéntanos, compañera, hoy vas a gozar, vamos, de lo lindo. ¿Nos va a dar una envidia? Hoy nos toca a nosotros darles envidia, pero es que nosotros además hoy vamos a abogar por una merienda saludable, porque es compatible eso de comer rico, pero que además sea saludable. Y si no, que se lo digan a Luis. Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Muchas gracias. A toda la audiencia. Gracias por recibirnos. Cuéntanos, si te parece, qué vamos a hacer esta tarde, qué vamos a comer. Vale, hoy vamos a hacer un panini de salmón. Ya tenemos los ingredientes además por aquí preparaditos, ¿verdad? Perfecto, que lo hacemos con nuestro pan, que es de elaboración propia, es un pan de masa madre, es un pancito muy suave, diferente al pan de bocadillo tradicional, que tiene costra gruesa. Este es prácticamente un pancicostra, pero que nos permite dar dos tipos de textura, tanto la flexibilidad o la suavidad de por dentro, pero cuando lo tostamos un poquito, ahí lo tenemos, nos da en la plancha, un pan que es bien crujiente, que en boca cuando se muerde, pues da esa sensación de crujencia espectacular que uno siempre espera en un panini. Desde luego tiene una pinta riquísima este pan. Si te parece, vamos a comenzar a emplatar, Luis. Vale, yo perfecto. te dejo a ti y nos vas contando pues qué le le vamos vas a poniendo. colocar una salsita de ostra que elaboramos aquí en casa, ya un poquito de salsa de soya, de salsa de poke y salsa de ostra. La base con la que nosotros vamos a elaborar el panini. Muy bien. Sobre ella vamos a colocar un poquito de lechuga. Es una ensalada básica, tradicional, porque no queremos que el panini tenga sabores más allá o más intensos que los del salmón. La salsa le sirve de base completa al resaltar los sabores del salmón. Y pues la parte saludable la acompañamos con su ensalada. Dime, y salmón. Luis. Y el salmón, que es por supuesto el ingrediente fundamental, el protagonista de esta merienda saludable. Elena, Iván, no sé si querían decir algo, que les escuchamos. Sí, yo básicamente te decía Luis que bueno. también puede escucharles, no sé si quieren preguntar algo. Yo te decía que entre la lechuga y el salmón, estaba preguntando eso, no se escucha, pero yo entre la lechuga y el salmón lo tengo claro, ¿eh? Bueno, hombre, y bueno, aguacate. ¿Y sabes a quién le gusta mucho el salmón, Luis? Y que yo sé que va a venir aquí, porque además este local está en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, a nuestra presentadora, Elena San Pedro, le chifla como lo sabe. Con todo el cariño del mundo. Así que va a venir seguro. Sí. Terminamos con aguacate, ¿verdad? Y terminamos con aguacate, que el aguacate, la cremosidad propia del aguacate como tal, le da el resalte. La combinación del salmón con aguacate realmente es una maravilla. Nosotros, aparte de la panini, tenemos unas tostitas que solo llevan salmón y aguacate, que consideramos que son una delicia por la simpleza de los sabores, pero la calidad se resalta completamente. Muy bien, Iván, Elena, pues si les parece, yo me voy a quedar por aquí con esta pedazo de merienda que vamos a terminarla. Luis le está dando aquí los toques finales
Y nada, terminamos de emplatar y la pruebo. Luis, chicos, yo me voy a quedar con esto. Les despedimos con esta imagen que miren qué pinta. Y ya ven que no está reñido eso de comer bien, comer rico, pero que además sea saludable. Así que hoy esta es nuestra propuesta gastronómica. Elena, Iván. Me lo quitaste de la boca, Mari, porque iba a decir eso precisamente, que comer bien no significa que no sepa bien, que no esté sabroso. La verdad que tiene una pinta increíble. Sí. Exquisito. Sí, la verdad que sí. A esta hora a nosotros nos vendría genial, gracias. Desde Bueno, con calma. Vamos a abordar después de la publicidad, hacemos un brevísimo descanso, un asunto que hemos precisamente tratado en el programa con respecto a esos baches enormes que suponen un auténtico peligro en el acceso a Salinetas por la Gran Canaria 1, concretamente en el municipio de Telde. Pues después de esta breve pausa les vamos a contar la última hora al respecto de ese tema en particular. Ya les puedo adelantar que los vecinos se van a llevar por fin una alegría. Y 32 minutos de la tarde, estamos de vuelta aquí en Conecta Canarias y como les decíamos, una última hora que nos llega. Bueno, directamente nos vamos a ir hasta Telde porque el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han cerrado un acuerdo que va a permitir actuar en el acceso a Salinetas desde la Gran Canaria 1. Ya saben que había múltiples problemas por esos baches profundos que están viendo ahí en esas imágenes y que nosotros hemos contado aquí en Conecta Canarias. Y se va a poder realizar por fin esas tareas de mantenimiento, un documento que van a rubricar mañana tanto el Gobierno de Canarias, como decimos, como el Cabildo de Gran Canaria. Ahí lo están viendo en sus pantallas ese documento, ahora mismo esa publicación pública que ha hecho la Consejería de Obras Públicas y precisamente se va a permitir actuar en ese acceso a Salinetas, como decimos, desde la Gran Canaria 1. Pues lo ven, el comunicado, y vamos a contactar directamente con el vicealcalde de Telde, Sergio Ramos. Sergio, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, creo que el último paso que se dio por parte del Ayuntamiento de Telde en este caso fue remitir al propio Cabildo de Gran Canaria un documento de la policía local en el que se recogía pues los problemas que se podrían derivar de un accidente en este lugar en concreto. Bueno, nosotros lo que hicimos como ayuntamiento fue prometerle a nuestros vecinos que íbamos a meter toda la presión posible hacia las instituciones que son propietarias de esta carretera. Y eso fue lo que hicimos. Al ver que pasaba el tiempo, yo en este mismo programa prometí que si la última semana de abril y primera de mayo esto no quedaría faltado, yo volvería a tocar en las puertas de las instituciones a las que les toca. De hecho, dije aquello de si hace falta me encadenaba, que tanto se ha hablado de ese tema, pero es que lo que he hecho en el día de hoy, como no recibíamos respuesta, para darle respuesta a los vecinos fue emitir un informe de la policía local en donde era muy duro, demoledor, un informe demoledor, en donde decía y recomendaba el cierre de la propia carretera, y eso lo hicimos público hoy a las 9:30 de la mañana, y hoy a las 5 de la tarde nos comunica el Cabildo que van a faltar ya en unos días y que se hace este acuerdo. Para esto sirve un ayuntamiento, que cuando no podemos faltar porque no somos propietarios de la carretera, sí tenemos que alzar la voz para defender los intereses de nuestros vecinos y también de nuestros empresarios, porque estamos hablando de una de las zonas industriales más importantes de la isla, como es el polígono industrial de Salinetas. Por tanto, hemos cumplido con nuestra responsabilidad y ahora lo importante es la noticia, y es que esto se va a faltar. Muchísimos años de desidia han habido, y ha tenido que llegar un gobierno nuevo al Ayuntamiento de Telde para alzar la voz en 10 meses y hemos conseguido. Estamos muy satisfechos y tengo que agradecer al Cabildo de Gran Canaria y también al Gobierno de Canarias, en especial al consejero Pablo Rodríguez, que nos hayan escuchado y que nos hayan hecho caso, no al Gobierno de Telde, sino a los vecinos de Telde, y para eso estamos. Sí, y precisamente le iba a decir que hemos visto también en Conecta Canarias el descontento que han tenido los vecinos, nos lo han reiterado en múltiples ocasiones, porque ha sido una demanda histórica que ha tardado en llegar. Ha sido una demanda histórica, ha sido una auténtica vergüenza que nadie se haya ocupado de esto, y por eso estaba diciendo que ahora tenemos un Ayuntamiento de Telde
y por lo menos la persona que les habla y todo el Ayuntamiento de Telde vamos a echar la voz siempre que haga falta, ¿no? No podía ser que esto no se quedara solucionado. Esto lleva muchísimo tiempo así. Esto no pasó hace un cuarto de hora, ni pasó hace 6 meses, ni siquiera pasó hace un año. Pasó hace muchísimo más tiempo y es ahora cuando el Ayuntamiento de Telde, sin ser de su competencia, ha obligado y metido la presión necesaria para que esto se haga, porque los vecinos se lo merecen. Sergio, muchísimas gracias por atendernos esta tarde, como siempre. Un placer. Muchas gracias. Nos veremos aquí en el programa. Gracias. Gracias. Bueno, como les comentábamos al principio, vamos a cambiar de tema y de hecho vamos a centrarnos en la playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Lleva cerrada, lleva vetada el baño 7 años. 7 años desde que el 26 de abril de 2017, a raíz de unos análisis químicos, se detectara contaminación fecal, aunque ha habido periodos de tiempo en los que pues ha sido apta esta situación, pero otros en los que ha seguido habiendo bacterias. Pedro Santana, cuéntanos. 7 años, buenas tardes a todos, hace que la playa del Confital tiene prohibido el baño para todos sus visitantes precisamente por esa alta concentración de esterococos, que son unas bacterias de origen fecal. Un origen fecal, pero que no sabe el ayuntamiento de dónde ha aparecido, y eso que llevan 7 años buscando el origen. De hecho, el pasado año 2023, la Dirección General de Salud Pública retiraba la condición de zona de baño a esta zona del Confital, y además el Ministerio del Interior tiene una página que publica las mediciones de calidad del agua de todo el territorio español, el sistema NAIADE, y desde el año 2023, desde abril del año 2023, no se pueden realizar mediciones, asegurando desde el Ministerio de Sanidad pues que no pueden acceder hasta esta zona del Confital porque precisamente la entrada se encuentra en plena renovación para acondicionarla y mejorarla. Nosotros estamos con miembros del Foro por la Isleta para que nos cuenten cómo están viviendo los vecinos 7 años con esta prohibición al baño. ¿Qué tal? Buenas, soy Félix Alonso, soy el portavoz del Foro por la Isleta. Efectivamente, se han estado investigando la causa de la contaminación en diferentes puntos, las Coloradas, los militares, la Casa Roja, el camino de la Casa Roja, el túnel hasta los Nidillos, y siempre ha sido todo negativo. La última acción ha sido las Coloradas, que además tardó muchísimo entre licitarse, que fue en julio de 2022, hasta que se empezó las obras, que fue en septiembre, noviembre de 2023, pues resulta que al no encontrarse y seguir la contaminación, pues han decidido cerrar la playa. Nosotros hemos estado diciendo constantemente que el problema no es las Coloradas, no son los Nidillos, es toda la isleta. ¿Por qué motivo? Pues porque el alcantarillado está obsoleto, tiene más de 100 años, hay zonas donde no hay alcantarillado y abundan los pozos negros. Entonces ya en su momento nosotros presentamos en el Pleno unos mapas de Malsa, donde vemos que el barrio está lleno de pozos negros, y de hecho todas las nuevas construcciones que se están haciendo, cuando van a buscar el alcantarillado no lo encuentran. Entonces el abandonar, el decir vamos a abandonar porque no encontramos, creo que no es la solución. La solución es lo que hemos pedido, arreglar el alcantarillado de toda la isleta, empezando por las partes más altas, que son los que están produciendo la contaminación. Es que además no está contaminando solo este lado, también está contaminado el otro lado, por donde está que es el muelle pesquero, el muelle, toda esa zona también está contaminada. Situación muy complicada para los vecinos y también para los visitantes, que de hecho durante toda la tarde que nosotros llevamos aquí llegan hasta esta zona del Confital, porque está publicada como una zona de baño de más calidad de toda la isla de Gran Canaria, y se encuentran con una verja que les prohíbe el acceso. 7 años de espera para los vecinos y para los visitantes que de momento no tienen solución. Gracias, compañero, desde esa zona de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que es un problema que se repite, 7 años, increíble. Así es, de hecho hemos hablado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este caso, que nos ha derivado a Salud Pública del Gobierno de Canarias, de la que no hemos obtenido respuesta por ahora. En cuanto la tengamos, evidentemente se las vamos a ofrecer. Cambiamos de asunto. El Gobierno de Canarias indaga sobre la canariedad a través de una serie de tertulias, precisamente que tienen como objetivo analizar y ofrecer diferentes perspectivas de las identidades actuales en la sociedad canaria contemporánea. Hanna Resio, precisamente desde Fuerteventura, nos amplía esta información. Cuéntanos, Hanna.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues nosotros nos hemos acercado hasta el Museo Arqueológico de Fuerteventura para conocer más detalles sobre las charlas identitarias que se han llevado a cabo en este centro. Para conocer más detalles tenemos con nosotros a Elena. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿En qué han consistido estas charlas? Bueno, hemos intentado desgranar la relación que hay entre patrimonio e identidad y el papel que tienen los museos para transmitir a la ciudadanía el relato, porque los museos al fin y al cabo somos constructores de relatos, el relato sobre la identidad en Canarias y los problemas que ello lleva consigo y la importancia que tiene el patrimonio para construir la propia identidad de un pueblo. Creo que ha sido una intervención muy gratificante, muy enriquecedora, con este camino que tenemos que recorrer para construir, seguir construyendo a través del patrimonio la identidad en Canarias. Muchísimas gracias, una charla muy interesante en la que además también ha participado como moderador Roberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entendemos que estas charlas son y tienen un importante valor. Tiene mucho valor, sobre todo cuando se plantean como aquí una visión que pone en valor la diversidad de los diferentes perfiles de las personas que han participado y además sirven no solo para hacer propuestas de carácter teórico, sino para llevarlas también a la práctica y conseguir una transformación efectiva del área en el que se ejecutan pues, proyectos de patrimonio, museología y educación, que ha sido el tema que hemos tratado fundamentalmente. Así que hacen falta hacer muchas más para continuar en esta senda. Pues muchísimas gracias a los dos, han sido unas charlas muy interesantes y recordemos que este es un evento que está enmarcado dentro del mes de Canarias y en Conecta Canarias y Televisión Canarias celebramos lo que son. Qué charlas más interesantes, sobre todo también en un contexto en el que la sociedad canaria, pues de ese clamor, ¿no?, en torno al 20 de abril, que todavía seguimos construyendo nuestra identidad y qué es lo que queremos. Que tenemos ya cerquita el Día de Canarias. Bueno, pues ha llegado la hora del momento del programa de saber qué nos vamos a poner mañana, Adrián, porque llega el momento del tiempo. Un poquito de chaqueta mañana, incluso a primera hora. Yo diría que si tiramos del abrigo tampoco nos va a venir mal, ¿eh? En algunos puntos de medianías, un plumas. A primera hora sí. A primera hora, en algún punto de Canarias, claro, siempre piensen sobre todo en esa zona de medianía. No estamos pensando en Santa Cruz de Tenerife, no estamos pensando en Las Palmas de Gran Canaria, pero sí en medianías, en municipios importantes de medianías, como por ejemplo San Cristóbal de la Laguna, donde sí refresca bastante a primera hora estos días y mañana incluso durante buena parte del día. Ambiente fresco, mañana en Canarias, titular rotundo. De hecho, fíjense que poquito sube este termómetro, hasta los 22 o 24 grados, las más altas. Pero yo, por ejemplo, ponía el ejemplo de la Laguna no llegará a los 20 grados en todo el día. O, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria se quedará en torno a 21. O, por ejemplo, El Paso, en La Palma, tampoco llegará a los 20 grados. Es un ambiente fresco, por lo tanto. Mucha humedad. Sí, la verdad que sí. Y por cierto, Elena, tu paraguas, que mira, fíjate, yo esta mañana salgo de casa, empieza a caerme ese chipi, digo, ¡ay, el paraguas de Elena! Pero claro, como tú no vives en la medianía, pues no tuviste que traerlo. Bueno, un chipi me cayó. ¿También te cayó? Sí, pero no llevaba el paraguas encima, fíjate, pero lo sacaré. Bueno, pues que conste que yo te avisé y mañana te aviso otra vez que pueden caer esos 2 litros por metro cuadrado, donde siempre en medianías orientadas al norte de las islas. Es decir, esta lluvia no cae hacia el sur, cae en medianías orientadas hacia el norte. Son cantidades de precipitación, pero es esa nube cargada de humedad que nos va dejando ese chipi, que tú lo sabemos perfectamente. 2 litros en lo que abre el paraguas ya se fueron los 2 litros, pero bueno. Sí, básicamente, ¿no? Y encima caen durante todo el día, por lo tanto, en 10 minutos no caen nada. Pero bueno, oye, menos da una piedra, que veníamos de un sitio bastante malo. Y bueno, y en cuanto al viento, lo venimos contando durante todo el programa, que es verdad que va a ir mucho a menos en los próximos días. Ya hemos dado ese titular de que el Gobierno de Canarias ha desactivado la situación de prealerta por viento. Mañana nos quedamos en 55 kilómetros por hora, que ya es, bueno, un viento muy flojito. Y de hecho, de cara a los siguientes días, ese viento todavía va a ir a menos. De hecho, a partir del viernes o el sábado, pues el viento no será absolutamente para nada relevante. Así que esos son los 3 titulares, aunque yo me quedo con el del fresquito, sin lugar a dudas. Hombre, eso sí, que ya nos hacía un poquito de falta. Sí, la verdad compañero. Que sí. Tengo mosquito. Oye, y en la vuelta al mundo, algo que no es tan amable, que nos viene desde Bombay, una gran tormenta con víctimas mortales porque se ha caído un cartel publicitario. Sí, me pongo un poco serio, ¿vale? Porque es una situación muy complicada la que se ha vivido en Bombay en las últimas horas. Quiero que vean y escuchen la caída de ese cartel publicitario al que hacía referencia precisamente Elena.
una absoluta tragedia. 14 personas perdieron la vida, pero es que 74 personas quedaron atrapadas debajo de ese cartel. De hecho, el gobierno ya está investigando porque al parecer no cumplía con las dimensiones. Una tormenta espectacular que dejó más imágenes. De hecho, vamos a ver a continuación imágenes del rescate de varias personas. Solo fallecieron 14, pero es que había cerca de 100 personas debajo de ese cartel. Y no solo en ese cartel, sino que también se cayeron grúas de grandes dimensiones y andamios, como el que están viendo a continuación. Una tormenta de arena que llega antes de tiempo. De hecho, todavía faltaban como unas 4 semanas para que llegara la temporada de lluvia. Y escuchen cómo cae esta grúa también. Ahí está cayendo. ¡Qué peligro! Absolutamente impresionante lo que ha sucedido en las últimas horas en Bombay. Pero bueno, yo quiero acabar con imágenes más amables, como siempre hacemos, cómo no, y quiero mostrarles un sustito. Vean lo que sucede en la siguiente imagen. Porque vemos precisamente a un oso, creo que lo podemos ver a continuación, cómo de repente se asusta cuando aparece una foca que viene corriendo. Ahí estamos viendo, bueno, otra imagen, en cualquier caso, una imagen de frío también que nos llega de otras partes del país. Yo esperando que saliese el oso de la casa que estamos viendo. Claro, pues saldrá mañana. Saldrá mañana. Oye, que es que nos ha dejado la intriga, pero eso también es lo bueno, porque así mañana la gente ve Conecta Canarias otra vez. Eso, es que hay que volver mañana para vernos, eso desde luego. Compañeros, bueno, gracias Adrián Cordero, mañana más imágenes, esperemos que no tan apocalípticas, algo más bonito. Gracias, compañeros. Bueno, y a ustedes los veo mañana. Gracias por estar ahí, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana.